Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra presencia. Para los que vais a seguir este encuentro a través de las redes online, deciros que estamos en la ciudad de Sevilla, en un espacio que tiene como nombre el Rincón de Kiko, donde se desarrollan muchas actividades ligadas al crecimiento personal, al desarrollo de la consciencia y la evolución espiritual. Y hoy pues tenemos aquí un evento que yo diría que es muy especial. Es muy especial por la persona, es muy especial por el recorrido que lo ha traído aquí y es muy especial también por los contenidos que vamos a abordar. Nos acompaña Martín Traverso, al que, aunque no hemos coincidido mucho físicamente, pero sí hemos tenido una relación a veces bastante intensa por la red, lo considero un buen amigo, una persona muy valiosa en muchos sentidos, una persona joven. Él se detendrá seguro a lo largo de lo que vamos a hablar de la generación millennials, en la que él se considera plenamente integrado y sobre la que tiene muchísima información que lo vamos a ir desgranando seguramente en este encuentro y es de muchísima utilidad para comprender muchas de las cosas que están ocurriendo en la vida cotidiana. Martín es ya autor de 3 libros, por aquí quizá con las cámaras podáis ver algunos de los que aparecen, ¿verdad?, en la cámara en este momento. Y desde el punto de vista del recorrido, pues él ha vivido en Argentina hasta que en un momento determinado, recientemente, tomó la decisión de dar un giro en su vida. Y no se le ocurrió otro sitio que Alemania. Me gustan los desafíos. Sí, te gustan los desafíos. Y desde hace un mes aproximadamente vive en Berlín. Sí, mañana van a ser 2 meses. Mañana a los 2 meses vive en Berlín. Y desde Berlín pues ha dado el salto, que es un salto grande, por cierto, ¿eh? No son saltos tan grandes como los que quedan en Argentina, pero es un salto importante para estar aquí en Andalucía y en Sevilla. Así que tenemos a una persona potente, con un recorrido experiencial bastante curioso, y para abordar unos contenidos que tienen que ver con la economía consciente, con lo que es su proyecto de economía del ser, con los dones y con los talentos, y también con esa generación millennial a la que hacía mención. Así que, Martín, te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Emilio. Y me gustaría que arrancara... Bueno, yo quería contar una anécdota, también cómo nos conocemos con Emilio. Yo vine en 2013, fue mi primera venida a España, en noviembre de 2013, al primer Congreso Internacional de Economía Consciente. Fui el único representante latinoamericano y ahí lo conocí a Emilio. Previamente me hablaron de Emilio, me dijeron, hay una persona que comparte algo parecido de lo que vos estás haciendo, se llama Emilio Carrillo, me dijeron. Yo en ese momento hablaba de potenciales y no de dones y talentos, y cuando lo escuché a Emilio Carrillo vi que tendíamos al mismo concepto, que yo le llamaba potenciales en términos genéricos, y cuando lo conozco a él en persona, realmente sintonizamos mucho en Madrid, y yo estaba con la escritura de este libro, que es Economía Consciente. Y justamente luego de ver a Emilio me gustó su forma de abordar el tema dones y talentos, y lo que hice fue pedirle permiso para citarlo, para anclar también este libro, Economía Consciente, junto al libro Dios que él escribió, ahorrándome algunos capítulos de escritura de la parte metafísica, ¿no? de dar una explicación de qué me refiero cuando hablo del ser o la conciencia. Bueno, léanlo Emilio Carrillo, en Dios, tal capítulo, y ahí... esto llevó a que le pida a Emilio caraduramente, Emilio, ¿te gustaría escribir el prólogo de mi libro? Le mandé y Emilio me dijo sí, y es el libro que les estaba contando recién, lo cual le vuelvo a agradecer en público a Emilio. Es un gesto de generosidad intelectual y humana grandísimo a un autor joven como yo. Hoy tengo 34 años, este libro lo escribí hace 4 años atrás, tenía 30 cuando lo publiqué. Y también destaco la generosidad de Emilio para con los nuevos autores y comunicadores emergentes. Así que bueno, esa es un poco mi historia de amistad con Emilio. Además, lo he entrevistado en mi programa de radio online ya 4 veces, 4 entrevistas potentes, porque me llevaron estudio entrevistarlo. Para no hacerle las típicas preguntas que le hace todo el mundo, uno tiene que estudiar un poco entrevistas anteriores, leer sus libros. Así que bueno, y esa amistad nos unió, y además yo lo siento a Emilio como una especie de padrino espiritual y también intelectual, ¿no? Porque Emilio tiene un bagaje recorrido más largo que yo, más años, y eso me llevó en esta avenida a Europa, a decir, bueno, mi caradurismo argentino me dijo, Emilio, me voy a vivir a Berlín, ¿te gustaría que hagamos algo juntos en Sevilla?
Bueno, miró su agenda apretada y de acá a 6 meses, y bueno, los 6 meses pasaron rápido, y aquí estoy. Esa es mi pequeña historia, un poco de cómo llegué hasta acá. Y les mandamos un saludo también de paso online. Les cuento que este evento no solo va a ser transmitido por YouTube en INI. ¿En INI es el canal? INI, eso es. INANI, Bien. De hecho, también siempre lo hago, pero nunca lo hago al principio, de agradecerle a la asociación INANI su seguimiento, su presencia en una enorme cantidad de actos concienciales que gracias a INANI pues después están en la red. Muchas gracias, Armando. También al Rincón de Kiko, aquí, que es donde estamos en este momento, en Sevilla, y estamos transmitiendo vía Facebook en la página Economía del Ser. Si quieren ir, le dan me gusta, pueden llevarlos a sus muros al evento. Si estás en este momento online en el evento, puedes dejarnos tus saludos, tu ciudad, tu país, para saludarte aquí al final de este evento, y también preguntas online. Tanto los presentes pueden hacer preguntas como los que estén online. Vamos a tratar de organizarnos un poco, de hacer una especie de introducción con Emilio, y después abrimos el espacio de preguntas. Pero si alguna pregunta es tan importante que les pica el trasero, digamos así, que no la pueden guardar, nos las hacen igual. Entonces podemos romper la estructura también. Pues venga, vamos a empezar. Empecemos, Emilio. Por orden de llegada al mundo. Me uno a la invitación de Martín, que si en cualquier momento alguna de vosotras o alguno de vosotros quiere plantear algo o intervenir, pues lo hacemos más dinámico, ¿vale? ¿No? Independientemente de que después también insistiremos al final si alguien quiere aportar algo, pero lo podemos hacer más dinámico. Bien, Martín está interesado, y yo también, en una economía que denominamos consciente. Exacto. Vamos, de hecho estamos interesados en la consciencia, y la consciencia abarca todo, incluso la economía. Y cuando hablamos de que desde la consciencia nos interesa la economía, me gusta recordar que el término consciencia, si nos vamos al diccionario de la Academia Española de la Lengua, se habla de una doble capacidad que va ligada a la consciencia. Se dice que es la capacidad de conocerse a uno mismo y la capacidad de conocer la realidad que nos rodea. Y esas dos capacidades están interrelacionadas. A veces cuando se habla de la consciencia se pone mucho énfasis, y está muy bien desde luego, en el conocimiento de uno mismo. Estamos siempre con la mirada afuera y se nos dice, oye, mira para adentro, encuéntrate, búscate, a ver qué hay ahí, y ese conocerse uno mismo es fundamental. Pero ojo, la consciencia también significa conocer la realidad que te rodea e interactuar desde esa consciencia con ella. Cuando hablamos de economía estamos hablando de la realidad que nos rodea. Y es una realidad donde el panorama que se presenta en el sistema socioeconómico vigente no es el panorama, no son las reglas del juego, no son los paradigmas ni las pautas que resonarían con muchos corazones. Yo estoy convencido que el funcionamiento de la economía, lo que son sus características, cómo las mismas se despliegan, cómo se materializan, entre los que estamos aquí presentes, yo estoy convencido que no resuenan, y que la inmensa mayoría de las personas que nos sigan a través de la red, pues tampoco resuena. Es decir, no resuena en nosotros una economía que está basada en la acumulación por unos pocos de la riqueza social. Esto no es política, ni es ideología, ni nada que se le parezca. Es coger el bisturí y abrir la economía que tenemos y a ver qué es lo que nos encontramos, ¿no? Entonces nos encontramos con un puñado de corporaciones que dominan la mayor parte de la economía planetaria, nos encontramos con menos de un 1% de la población que tiene más patrimonio que el 99% restante de la población. Hay multitud de indicadores que ponen de manifiesto que hay una minoría que se ha apropiado de la riqueza social. Incluso con la inmensa revolución tecnológica que tenemos en estos momentos en marcha y la que se avecina a la vuelta de la esquina, podemos comprobar que esa tecnología que son consecuencia de la evolución en conciencia de la humanidad y que son frutos maravillosos de esa evolución en conciencia, sin embargo esa misma minoría intenta apropiarse el resultado de esos avances tecnológicos para controlar, para dominar, para tener beneficios, en lugar de buscar un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más equilibrado, un mundo en mayor conexión con todas las formas de vida y la naturaleza. Esos no son los parámetros que funcionan en la economía actual. Y podríamos seguir, y podríamos estar hablando horas y horas y multitud de encuentros en el Rincón de Kiko para seguir con este bisturí. Pero lo que a Martín y a mí también nos une es el percibir que en el ser humano hay algo que le podría dar un giro al funcionamiento de eso que hoy llamamos economía. Y eso que le podría dar un giro son las capacidades, cualidades, facultades, dones y talentos innatos que tenemos los seres humanos. Eso puede dar un giro bestial.
Y yo sé, Martín, que tú eso lo has trabajado mucho, así que nos podrías aportar un poquito al respecto. Así es, y también quisiera también añadir al diagnóstico de la economía, el diagnóstico generacional, que tenemos una economía que está en decadencia y estamos en el medio de la cuarta revolución industrial, que es un proceso, así como las primeras, recordemos, cerca de 1800, a mediados tuvimos la del carbón, tuvimos la segunda revolución industrial a principios de 1900, la tercera cerca de 1970, que fue de telecomunicaciones, y estamos en medio de la cuarta revolución industrial, donde se están uniendo los sistemas ciberfísicos y digamos lo digital, y estamos yendo hacia las industrias inteligentes y hacia la automatización de todas las áreas de la economía, inclusive los servicios, ¿no? Bancos, transportes, aviones, etcétera. Entonces, este contexto también nos augura la destrucción de empleo de más del 50% de aquí al 2025. Entonces, por un lado tenemos esta economía de acumulación, una economía de destrucción de empleo que se viene, y también por otro lado la generación millennial como la generación que hoy ya es la mayoría del mercado laboral a nivel mundial, y es la generación nacida entre 1980 y 1995, que podemos diagnosticarlo porque hay que entender a la generación millennial. Porque hoy es un problema, entre comillas, para las empresas, y es parte del cambio que está viviendo el mundo. Es decir, es una generación que fue educada con un paradigma del siglo XX, escuchó un paradigma del siglo XX, pero nació en pleno siglo XXI, e intenta aplicar esos paradigmas del siglo XX y no funcionan. Entonces, intenta la generación millennial descubrir algo nuevo, todavía no lo termina de descubrir. Es una generación que tiene el desafío de inventar una receta nueva en este contexto de tanto cambio vertiginoso, y en ese intermedio, y acá como millennial lo hablo porque de 1980 a 1995 nuestra generación tiene de 24 a 39 años. No somos tan jóvenes todavía. Algunos piensan que son los más jóvenes, los que tienen de 8 años a 23 es la generación Z, la que sigue a los millennials, que en conjunto, si las agrupamos las dos, generación Z y millennials, tenemos a los nativos digitales. Tenemos en común esta cuestión y muchas más, pero volviendo a los millennials, que hoy tuvimos una conversación muy rica con Emilio en su trabajo, es una generación que está poniendo de manifiesto el problema que está viendo el mundo en este momento, que es el empleo tiene que cambiar. O sea, la forma de trabajar tiene que cambiar. Y yo le ilustraba a Emilio, en este libro que se llama Revolución Millennial, hice el análisis más completo en habla hispana sobre el tema de los millennials, basándome obviamente en todos los estudios a nivel mundial sobre esta generación. Y además incluí historias verídicas porque no quería que sea un libro aburrido de cifras de otros millennials. Y mirando estos números, estos análisis y pudiendo ir más allá de las estadísticas, por ejemplo, decir que la generación millennial o un millennial en promedio deja un trabajo cada 2 años. Eso es una estadística, ¿no? Y 2/3 cada 2 años, y 1/3 de los millennials antes de los 12 meses cambia el empleo. Entonces, esto para las empresas lleva a decir qué buscan los millennials, por qué no se quedan en los trabajos. Además, que están destruyéndose los empleos. Entonces, entre todo esto yo le decía a Emilio, ¿qué metaanálisis hago yo? Como diciendo, hablando de los millennials como dijéramos los españoles, a los españoles les gusta el jamón o a los franceses el vino. Estas verdades estereotipadas que tienen excepciones pero son verdad para la mayoría, podría decir que en los millennials hay una nueva búsqueda que es diferente a las generaciones anteriores, y esta búsqueda empieza a tener que ver con los dones y talentos. A pesar de que si uno le pregunta a un millennial, le pregunta por ejemplo a Antonio, que es millennial, uno puede ver la vida de Antonio y ver ciertos rasgos, pero si uno le pregunta qué buscas, tal vez no te diga exactamente los dones y talentos. Bueno, él lo sigue, Emilio, justo él va a decir que sí. Pero cuando uno pregunta a los millennials, hay un nuevo, como digamos el sueño americano, como que en una época Occidente buscó la casa, la familia, el perro, el trabajo estable. Hoy los millennials están buscando otra cosa. Todo esto, la casa, la familia, para un millennial dice, puede esperar. O sea, lo quiero, pero no todavía. Porque muchos dicen, ¿qué quieren los millennials? ¿Van a tener hijos? Sí, pero no todavía. Recién un 20% de los millennials tiene hijos. Pero ¿qué dice? Primero quiero descubrirme a mí mismo, quiero tiempo para mí. Y de alguna manera está diciendo también el millennial, quiero trabajar de algo que me guste. Entonces, yo para agregar condimentos a este escenario complejo, que como decíamos con Emilio, hay una economía que aumenta la desigualdad del 1 al 99%, estamos en la cuarta revolución industrial y estamos en una generación
que es una generación del siglo XXI, que está conviviendo en las empresas con los baby boomers, que hoy tienen de 54 años a 72, aproximadamente es la generación X, que tiene de 40 a 52 años, y que han sido educadas en el siglo XX. Y esta generación millennial choca en las empresas, pero hoy es la mayoría de la fuerza laboral. Entonces las empresas se tienen que empezar a adaptar a los millennials. Y los millennials ven que se destruye el empleo, ven que la forma de trabajar de antes no sirve, y dicen, yo quiero trabajar de algo que me guste. Entonces, entre todo este merengue de problemas, estamos viviendo hoy. Estamos los millennials, estamos todas las generaciones, los baby boomers dicen, bueno, yo ya me retiro, solucionen ustedes, pero el mundo no se va. Cuando se jubilen los baby boomers va a continuar igual. Seguramente van a vivir cerca de 90 o 100 años por la medicina, o sea que mientras nosotros intentemos crear cosas nuevas, los baby boomers van a estar en crucero viendo qué inventamos o no. Pero bueno, volviendo al tema, me fui un poco por las ramas, pero quería ilustrar esto de los dones y talentos que tenemos en común con Emilio. Según mis estudios de la generación millennial, me animo a decirlo de esta manera, que es la búsqueda de esta generación. Y de alguna manera esta generación es la punta del iceberg del proceso occidente. O sea, todo nuestro proceso occidental de la modernidad, del capitalismo, de la acumulación, ha tocado un punto de inflexión, que es, ya hemos producido tantos bienes para consumir, hemos llegado a un momento de tanto consumismo. O sea, la generación baby boomer fue la de esta explosión del consumismo, y los millennials somos hijos de los baby boomers, que el millennial ya no quiere ser más consumista de lo consumista que ya se fue. ¿Se entiende? Hay un punto de cansancio, hasta hay una vuelta para atrás. El millennial quiere ser más minimalista, ¿no? Hoy hablamos, ahí tenemos a Antonio de inteligenciaviajera.com, que da consejos de cómo preparar las valijas para viajar, ¿no? De todo esto, hoy cómo doblar las cosas, las remeras en tubito para que te entre en la Ryanair cuando viajas, ¿no? En low cost. Entonces, cómo tu vida puede caber en 2 maletas. Empezamos a ver a Marie Kondo en Netflix y todos queremos ser minimalistas, Entonces, hay una tendencia hacia atrás que ya no solo los millennials, todas las generaciones, pero marcadamente los millennials. Entonces, hay algo nuevo que empieza. Y en esto coincidimos con Emilio, que tiene que ver con los dones y talentos, tiene que ver con la conciencia. Más allá de que uno le pregunte y esa persona no diga dones y talentos, es decir, si yo le pregunto, ¿cómo yo me doy cuenta de esta afirmación que estoy haciendo? Si yo freno a un millennial y le digo, a ver, escúchame, si vos tenés por mes, no sé, 5.000 euros por mes en tu cuenta, o 10.000, no sé, ¿cuánto querés para vivir? Bueno, de acá de por vida, de manera vitalicia, te ganaste esa renta. ¿Qué harías de tu vida? Adivinen qué responde. ¿Qué responderían ustedes? Seguiría investigando a ver si encuentran lo que quieren. Pues la mayoría responde otra cosa. En el 95% de los casos responde viajar. Y eso es la generación más viajera, gasta mucho en viajes, todo el marketing se sabe, ¿no? Los millennials viajan incluso con poco presupuesto, pero yo he descubierto también, incluso profundizando la pregunta que eso le decía hoy a Emilio, es una generación que quiere viajar y es criticada por eso incluso. Mirá, renunció al trabajo y se fue 2 meses de mochilero a Asia. Miren en Instagram, ¿cuántos de sus amigos están haciendo eso? Bueno, pero cuando uno le pregunta, bueno, está bien, dale, tenés los 5.000 euros por mes, te vas a viajar 1 año, 2, listo, te hartaste, te diste toda la vuelta al globo como Antonio con su novia que se... ¿Ahora qué haces? Ya está, ya te conociste todo, ¿qué querés? Uy, no sé. Ahí se viene la crisis. Ese es el final, o es lo que está buscando la generación millennial, aunque no lo sabe. Y no solo la generación millennial, lo está buscando todo el mundo. ¿Qué pasa con la generación millennial? Nos toca un mundo que se está agotando a nivel laboral. Los baby boomers están diciendo, yo ya me retiro, y la generación X está ensanguchada y mira, ¿hago como el siglo XX? O como estos loquitos que están viajando, que no saben... Entonces, en ese contexto estamos. No sé si más o menos me fui por las ramas, Emilio, pero quería introducir la problemática también de las generaciones, ¿no? Es algo que tú y yo lo utilizamos en nuestro algo cotidiano, pero para las personas que estáis aquí compartiendo con nosotros, para la conexión online. Cuando hablamos de dones y talentos, estamos hablando de, por supuesto, dones, talentos, cualidades, capacidades, facultades que tenemos los seres humanos, innatos. Esa es la característica que lo define. ¿Qué es innato? Es algo con lo que tú naces. Después, por supuesto, a lo largo de tu vida puedes ir adquiriendo conocimientos, habilidades para plasmarlo, pero es algo con lo que tú naces. Por tanto, es algo que te entusiasma cuando lo pones en práctica, es algo que cuando lo estás haciendo, cuando lo estás desplegando, el tiempo no existe, porque te metes en tu propia conciencia, estás ahí contigo mismo,
y el tiempo deja de existir. Los parámetros de la mente racional se rompen por completo y no hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Por tanto, cuando hablamos de dones y talentos, de esas cualidades, capacidades, facultades innatas, no podemos hablar de trabajo, porque el trabajo es una actividad laboral disociada de los dones y talentos. Si una persona tiene una actividad laboral que va ligada a sus dones y sus talentos, eso no es un trabajo. Puede ser una actividad laboral, le reporta unos ingresos, pero no es trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hay es entusiasmo, no hay esfuerzo. Y todos los parámetros de productividad, tiempo, etcétera, desaparecen, porque el tiempo es que, de hecho, para la persona que lo está practicando, deja de existir. En ese contexto, coincido también con Martín, de que esta generación, que es un tanto por ciento creciente, y que además es un tanto por ciento no solamente creciente, sino que está llamado poco a poco a ir ocupando puestos cada vez de mayor responsabilidad en todo el sistema socioeconómico. Esa pregunta final, ya cuando se ha dicho, bueno, vale, quiero viajar, pero vale, ya ha viajado, vamos a suponer que ya ha viajado todo lo que quiere viajar, ¿y ahora qué? La pregunta de, bueno, pues no sé, el no se va ligado precisamente a esos dones y talentos, a hacer algo que le gusta, algo con lo que se realice, una actividad en la que se sienta pleno. Esto es muy importante porque venimos y estamos en un sistema socioeconómico que se ha empeñado en convertirnos en esclavos. Y esto yo creo que tenemos que decirlo sin ningún tipo de tapujo, en esclavos. Hay dos tipologías de esclavos que se entremezclan y que normalmente el que es uno es también de la otra. Zygmunt Bauman, ese gran politólogo, sociólogo polaco, fallecido recientemente, hablaba de la raza de deudores. Raza de deudores, los esclavos por la deuda. El sistema socioeconómico se inventa el crédito y a través del crédito te esclaviza. En la medida en que tengas una hipoteca, que tengas un préstamo que pagar, que te vayas endeudando con la tarjeta de crédito, eso después hay que pagarlo. Y puede ser que tú te quieras plantear cosas nuevas en tu vida, pero la hipoteca tienes que pagarla, ese préstamo que solicitaste tienes que pagarlo, te van pillando. Bauman decía inicialmente que la raza de deudores está compuesta por los ciudadanos, las familias y las empresas. Y él anunció que también obligatoriamente el sistema tendría que meter dentro de la raza de deudores a los estados, a los gobiernos. Y bien, hemos visto como en los últimos años esta premonición de Bauman se ha cumplido exactamente y dentro de la raza de deudores están los estados, que tienen tal deuda actualmente que no hay dinero suficiente en el mundo como para pagar la deuda que los estados tienen. Es un contrasentido absoluto, pero que pone de manifiesto hasta qué punto esos gobiernos, esos estados, y a través de la deuda pues están esclavizados, porque hay decisiones que no tienen autonomía ni independencia para tomar y tienen que estar sujetos a los dictados que se le vienen desde ese mundo financiero. Esa es la raza de esclavos que Bauman llamó raza de deudores. Y después están los esclavos integrales, en la traducción al castellano de la obra de Byung-Chul Han, el pensador surcoreano que vive actualmente en Alemania, y él dice, el esclavo integral es una novedad de la sociedad actual, porque siempre ha habido esclavos, pero los esclavos integrales son los que, siendo esclavos, se creen que son libres. Son esclavos, pero se cree que son libres. Y el elemento definitorio fundamental, si el crédito es el elemento definitorio fundamental de la raza de deudores, en el caso de los esclavos integrales es el trabajo. Es decir, que se están vendiendo como fuerza laboral y están desarrollando una actividad laboral que no tiene que ver con lo que son, que no tienen que ver con sus dones, con sus talentos, con sus capacidades y cualidades innatas. Y no se dan cuenta de que ese es un camino absurdo de una vida que inevitablemente va a ser una vida vacía y que, como tantísimos casos ya conocemos en esa generación X a la que tú hacías referencia, pues termina con depresión, termina con ofuscación a edades ya, entre comillas, muy avanzadas y donde uno se plantea, Dios mío, ¿qué he podido hacer yo con mi vida?, ¿no? Esa raza de esclavos integrales, por tanto, tiene como elemento definitorio un trabajo, es decir, una actividad laboral desligada de los dones y talentos. La generación millennials, ¿qué es lo que está diciendo? Que no quiere ir por ese camino, no quiere ir por ese camino, quiere ir por un camino distinto. Obviamente el sistema socioeconómico va a utilizar todo su peso como para irlo metiendo dentro. Es decir, bueno, el sistema socioeconómico hay que reconocerle que tiene paciencia. Es decir, ¿no? Va construyendo poco a poco, tiene paciencia, ¿no? Y dice, bueno, pues estas personas vamos a esperar que tengan un poquito más de años y antes o después tendrán que bajar, van a ceder, antes o después tendrán que bajar la cabeza, ¿no?
Pero parece que las cosas no van por ahí, ¿no, Martín? No parece. No, parece, eso es lo que dicen, y por eso hoy hablar de millennials es un término peyorativo. Incluso se conoce el término millennial más por la crítica, o sea, como un estereotipo del millennial es un joven que no quiere crecer, ya no es tan joven, porque 24 o 39 años seríamos adultos jóvenes de alguna manera, pero ya no jóvenes, y de alguna manera nos estamos preguntando qué es ser joven. También la sociedad, todos quieren ser jóvenes, y también en esto, bueno, ¿cuándo van a sentar cabeza? ¿Cuándo los millennials van a ser adultos? Y acá yo me pregunté qué significa ser adulto también, porque soy millennial y digo, ¿seré adulto? ¿Soy joven? También me lo pregunté, me lo llevé a primera persona, y ahí los sociólogos dicen que en Occidente este es un concepto que está en cuestionamiento porque la adultez requería de ciertos rituales propios de la adultez. Uno es el casamiento, el otro es tener hijos, el otro independizarse financieramente, vivir en tu propia casa, ¿no? Entonces los millennials no necesariamente cumplen los tres. A veces tienen su independencia financiera, pero viven con los padres, ¿no? O viven con los padres, pero tienen la pareja en la casa y tienen hijos. Entonces, alguno de los elementos les falta. Entonces, hay una mezcla aquí de no saber, los millennials, por ejemplo, cuándo van a sentar cabeza, y esto nos lleva a una crítica de ser una generación que no quiere trabajar, que no quiere esforzarse, que solamente quiere disfrutar de la vida viajando y poniendo likes en las redes sociales. Y también, incluso, por ejemplo, un crítico, nuestro archienemigo, Antonio Navalón, aquí digamos, yo lo nombro en el libro de manera cómica, que escribió un artículo fatal sobre los millennials diciendo que una generación de la cual no se puede esperar nada, absolutamente, una generación que solamente está preocupada por las redes sociales. Bueno, desde esa exageración y el estereotipo de una generación que es banal y solamente está preocupada por la adicción a su teléfono, por vivir el aquí y ahora y por no trabajar de nada, a empezar a desgranar, y yo me propuse en este análisis decir, bueno, ¿qué de verdad de esto y qué son prejuicios? Porque le voy a decir una verdad muy fuerte, voy a decir una afirmación que puede ser terrorífica, podría decir alguien de mi país: en Argentina son todos ladrones. Podría decir alguno, es decir, en Argentina hay corrupción. Había un chiste que dice que va una persona en un avión, saca la mano y dice, estamos en París, es decir, porque toqué la Torre Eiffel, ¿no? Estamos en Nueva York, porque toqué la Estatua de la Libertad. Dice, estamos en Buenos Aires, ¿por qué? Porque me robaron el reloj. Dice, bueno, entonces con ese chiste podemos decir, bueno, en Argentina hay una especie de arraigo de la corrupción, pero es que me digan, vos sos argentino, entonces sos ladrón, hay una exageración, ¿no? Pero hay algo de verdad en que hay cierto nivel de tolerancia a la corrupción en Argentina, como en ciertos países latinos. Entonces, que hay cierta verdad en que la generación millennial no es una generación que diga, tenemos ganas de trabajar a full, somos los más trabajadores de todo. Hay una cierta verdad, que una generación que está buscando el carpe diem, el disfrutar de la vida, y eso le merece una crítica. Pero es cierto también que es una generación que busca la estabilidad. En algún momento quiere tener hijos, en algún momento quiere tener su casa propia, a pesar de que la situación financiera, de las hipotecas, de los créditos, en este momento es mala para los millennials. Es una generación que quiere trabajar de algo que le gusta y además que busca algo que las generaciones anteriores no valoraban tanto, que es tener tiempo. O sea, si la generación X decía el tiempo es dinero, los millennials dicen yo quiero tiempo. Mi dinero es mi tiempo. Entonces quiere trabajar de manera autogestiva. Entonces un poco los millennials es una generación que está buscando algo que aún no existe y por ende lo tiene que crear. Tenemos que crear nuevas formas de trabajo, incluso en el libro también cuento, de hecho lo estamos haciendo. Les voy a dar algunos ejemplos que ustedes deben conocer que son trabajos millennials. Youtubers, Instagramers, ¿sí? ¿Conocen algunos? Bloggers. Después tenemos otras más novedosas, ¿no? Emprendedores digitales, los del software, nómades digitales, como en el caso acá también lo vuelvo a nombrar a Antonio, que está aquí, de inteligenciaviajera.com, que vive viajando por el mundo mientras genera ingresos desde su computadora, ¿no? Con embudos automatizados, con productos digitales. Eso es un invento millennial, por ejemplo. No todos los millennials están logrando eso, sí que sueñan. Ahora, a nivel masivo, los millennials trabajan en las empresas, como la mayoría, y manifiestan su rebeldía a esta forma de trabajo, desconectada de los dones y talentos, del ser, de lo que sea, diciendo, bueno, no me gusta, renuncio. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Y acá le quiero preguntar a Emilio algún consejito para los millennials que nos estén escuchando. El problema del millennial es que sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que sí quiere. No sabe qué es lo que está buscando. Entonces, ¿qué hace? Patea para adelante la pelota.
renuncio y me voy 2 meses a viajar por Asia. Y cuando vuelvo, veo qué hago. Vengo, me quedé sin plata, tuve que trabajar de vuelta de algo que no me gustaba. Y así como rana de charco en charco, renuncia de trabajos o en el medio de un viaje y cree que está siendo libre el millennial. Pero tiene una falsa libertad. Y ahí le traslado a Emilio, ¿qué le diría a este millennial que está como ranita de charco en charco? Que también nos puede servir para otras generaciones que están empezando también a querer más tiempo y cambios de vida, ¿no? Y volvemos a la consciencia entonces, Martín, porque hemos compartido que la consciencia es el conocimiento de la realidad que nos rodea, el conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de la realidad que nos rodea. Un millennial ya debería darse cuenta del mundo en el que está. Y de hecho, consciente o inconscientemente se está dando cuenta porque no le gusta. Y tú has puesto de manifiesto multitud de comportamientos que precisamente ponen de manifiesto ese choque. Yo lo que diría es que hay un momento determinado en la vida, yo diría que cuanto antes mejor, pero en fin, que uno tiene que preguntarse quién soy. Tiene que conocerse a sí mismo. Tiene que mantener la mirada afuera, por supuesto que sí. Vuelvo a decir, conocer la realidad que te rodea, interactuar con ella, pero tienes que mirar hacia adentro. Y en ese mirar hacia adentro y en ese conocimiento de uno mismo hay multitud de cosas. Los sabios de la Grecia clásica, como sabéis, insistían mucho en esto: conócete a ti mismo, Platón, Pitágoras, conócete a ti mismo. Y eso conlleva un paquete en el que no nos motiva aquí, no es el objeto de nuestro encuentro, pero dentro de ese paquete están precisamente los dones y talentos de los que estamos hablando. Tú tienes que percibir aquello para lo que tienes una inclinación natural, aquello para lo que tienes una valía natural, tienes que percibirlo. Tienes que percibirlo porque es lo mejor para ti, es lo mejor de ti mismo. ¿Qué es lo mejor que yo pueda aportar a los demás? Aquello que en mí sale de forma natural, espontánea, y para lo que tengo esa capacidad y esa facultad innata. Es lo mejor que puedo aportarme a mí, pero es también lo mejor que puedo aportar a los demás. Aquí el circuito no es egocéntrico ni egoico, es todo lo contrario. Cuando se practican los dones y talentos se comparten. Y eso es una dinámica de colaboración donde cada uno en buena lid deberíamos estar dedicando nuestra vida a lo mejor de nosotros mismos, que son esas cualidades innatas, y de esa forma estaríamos dando a los demás, y los demás nos estarían dando a nosotros lo mejor de nosotros mismos. De ahí que se presenta un tema esencial: detectar los dones y talentos. ¿Cuáles son esas capacidades y esas cualidades? Es increíble que no tengamos que hacer esa pregunta. Pone de manifiesto lo desconectados que estamos de nosotros mismos, porque esto es algo que de forma natural nosotros y el propio sistema educativo, nuestros padres, el sistema educativo institucional debería dirigirse a eso, porque educar significa colaborar con el otro. Educar viene del verbo latino educare, que significa colaborar con el otro para sacar lo mejor del mismo. Eso es la educación. Y la educación debería ser el pilar fundamental para que desde pequeñitos todos empezáramos a tener claro cuáles son esos dones y talentos. Pero no tenemos ese sistema educativo, no estamos en esa dinámica, y la gente se pregunta: vale, esto que estáis compartiendo puede ser que me esté llegando, pero ¿cuáles son esas cualidades que yo tengo? ¿Cuáles son esas capacidades? Bueno, pues para detectarlas, antes ya hemos hablado de los elementos que le identifican. ¿Qué es lo que te genera entusiasmo? Lo que te gusta, pero te gusta con pasión, no un gusto normal, entre comillas, sino lo que te apasiona. Donde el tiempo no existe, donde no hay ningún tipo de esfuerzo cuando lo llevas a cabo. Esos son pistas para detectar tus cualidades innatas. Y si a pesar de estas 3 grandes columnas vertebrales que acabo de poner de manifiesto, entusiasmo, no tiempo, no trabajo, te cuesta trabajo identificar tus cualidades, pregunta. ¿A quién? A personas cercanas, a personas que te merezcan la confianza. Oye, he oído por ahí de que todos tenemos cualidades innatas, dones y talentos, porque todos los tenemos, unos más, otros menos, todos son igualmente importantes, no hay jerarquía entre los dones y talentos. Tan importante es tener buena mano para la cocina como tener una mente abstracta que te permita deducir las leyes de la astrofísica. Si se hace con entusiasmo, si se hace con pasión, no se sale del mercantilismo. Nadie puede pedir más dinero por ejercer un talento u otro, porque lo estamos disfrutando, y como se está disfrutando, eso rompe los parámetros del esfuerzo a lo que va ligado la contabilización en euros, ¿no? Entonces pregunta a las personas cercanas: oye, tú, he oído hablar de los dones y talentos,
¿Tú crees que tengo alguno? Y oye, vamos a hacerle caso a lo que nos dicen, por lo menos reflexiónalo, ¿no? Y una vez que empezamos a identificar nuestros dones y talentos, es el momento de intentar ponerlo en práctica. Ese es el momento, Martín. Emilio, lo primero es identificarlo y después ponerlo en práctica. Te quiero compartir, y de paso a todos, yo con esto que nos une con Emilio, que es el concepto de dones y talentos. Yo lo suelo decir como si hay una nueva economía, que es del ser, o sea, está el ser en el plano inmanifestado y está la materia, la Pachamama. De alguna manera Pachamama es cosmos en griego, es todo lo que existe, ¿no? Y el ser es la versión inmanifestada de Pachamama o de cosmos, ¿no? Y en el medio, el ser humano, como viviendo entre esos dos planos, necesitamos un puente para bajar. Yo hago esta metáfora de traerlo del ser acá. Y esos son los dones y talentos. Yo lo hago de esa metáfora, lo uso. Y digo, cuando nos podemos conectar con los dones y talentos, ahí está el entusiasmo que Emilio también lo comparte, que viene del griego, que es enteos, que también esta forma de decirla como endiosados, es lindo. Y Dios, como sinónimo del ser, sería el ser en mí, o Dios en mí, sería endiosado, ¿no? Y en esta cuestión de los dones y talentos me llevó a tratar de desarrollar una especie de pedagogía, porque yo soy contador de título. Y me agarran de psicólogo, porque uno me dice, ay, mi trabajo no me va muy bien, y porque me gusta, pero no me gusta, no sé si renunciar. Y yo como contador le tengo que dar una respuesta más fría. A ver, ¿cuánto ganás? ¿Cuánto querés ganar? ¿Cuánto te sobra? A ver, gastá menos acá, recortá acá. O sea, si le tengo que dar una respuesta fría de contador, no estaba bien. Entonces me tuve que ir volviendo medio psicólogo con la práctica. Incluso muchos contadores dicen que, acá le dicen contable a los contadores. Sí, así. Dicen que voy a cambiar la chapa, en vez de contador voy a poner psicólogo, porque vienen los clientes y me cuentan que no, que están enojados con los impuestos, qué sé yo. Bueno, y a mí me pasó literalmente que me tuve que ir volviendo una especie de psicólogo, ¿no? O como decía Sócrates, un médico del alma, que sería el psicólogo, ¿no? Que trabaja, que así como el médico te arregla el cuerpo, te da algo para que por ahí no te gusta, el psicólogo, que es el médico del alma, te va a dar algo que te va a incomodar también. Entonces, preguntas incómodas y demás. Y en esto empiezo a dialogar con mucha gente, fui desarrollando talleres, un workshop de cómo se llama cómo reinventar tu profesión de tu vocación, y de ahí tengo que ir a los dones y talentos. Y me di cuenta que los dones y talentos, tan fáciles que son difíciles. Los tenemos en la punta de la nariz y nos cuesta. Y hablo con muchas personas de muchas generaciones y me encanta por ver cómo las distintas generaciones tienen una dificultad diferente, ¿no? En esto. Por ejemplo, y ahí de paso lo vamos a tirar con Emilio, ¿no? La generación X, que es generalmente de 40 a 53 años, por lo general, ¿qué pasó? Una generación que buscó la estabilidad económica, agachó la cabeza, hay que trabajar, hay que primero tener la independencia. Independencia significa tener dinero para ser independiente. Entonces compró su independencia con el dinero y en el medio se fue perdiendo y se olvidó que le gustaba. Entonces de golpe estos pendejos, como decimos en Argentina, que están viajando, que hacen lo que quieren, pero mirá esto, no quieren trabajar, y de golpe empieza a decir, pero tienen un poco de razón, yo también quiero empezar a disfrutar la vida, y empiezan a querer buscar los dones y talentos ahora. Empiezan a querer trabajar menos horas, y decir, no, en vez de ganar más plata, quiero ganar menos, pero hacer lo que me gusta. Como están haciendo estos jóvenes. Total, ya tienen la casa, ya tienen ciertas cuestiones financieras, o los baby boomers que ya están en otro momento, pero ya no necesitan el dinero, pero sí, ¿qué están necesitando? Apasionarse. Necesitan el entusiasmo, recuerden, el ser. O sea, necesitan endiosarse. Y ven a los millennials que están como un tiro al aire. De alguna manera, muchos millennials inconscientemente están yendo a los dones y talentos, sin saberlo. Y les voy a contar el problema de los millennials, así que esta novela no termina acá. Entonces, quieren ser como los millennials de alguna manera, estar entusiasmados. Mirá cómo viaja este chico, mirá cómo habla en YouTube, mirá cómo hace todo. Yo quiero ser como él, pero el problema del millennial es que no tiene un mango. Como decir, sí, todo bien, pero me falta money, quiero estar mejor financieramente. Entonces estoy haciendo lo que me gusta, pero quiero ganar más plata. Entonces tiene otro problema el millennial en este momento. Bueno, y volviendo a los dones y talentos acá, quiero un poco la opinión de Emilio, y también si alguno quiere aportar algo. Me pasa esto con varios millennials. Me dicen, por ejemplo, voy a dar un caso sin poner nombre. Yo trabajo en marketing digital, ¿no? Estoy cansado de mi trabajo. O sea, quiero renunciar, ahora me voy a ir de viaje, pero no sé lo que quiero. Y entonces lo empiezo a coachar. Bueno, dones y talentos, ¿qué te gusta? ¿Qué haces sin esfuerzo? Porque a veces es algo que haces sin esfuerzo, por eso te pasa volando el tiempo, pero no es que te entusiasmas a full. Pero hay otras cosas que te entusiasman.
Pero todo esto son dones y talentos. Capaz que alguno es principal y te sirve para monetizarlo, que sea una actividad laboral, y otro es un intermedio que la función no es que genere ingresos monetarios, sino que sea un hobby. Y es tan importante ese hobby porque si no lo tenés en tu vida, te falta algo. Es esa motivación tal vez que el Generación X o el Baby Boomer estaba buscando, es un hobby postergado. No, porque ¿qué van a decir si me pongo a hacer un taller de fotografía a esta edad? Y sí, hacelo, tenés que hacerlo. O ¿qué van a decir si me pongo a, no sé, hacer crochet y soy hombre? Y sí, si te gusta hacer crochet. Un millennial no tiene tanto ese problema, somos más cara dura. Pero sí un Generación X o un Baby Boomer. Pero el millennial tiene este problema. Sí, estoy en marketing digital, pero no me gusta la empresa. Ah, perfecto. Pero cuando empiezo a decir qué cosas haces sin esfuerzo, y sí, embudos automatizados me sale fácil, Facebook Ads me sale fácil, el copywriting me va muy bien. Y eso es todo marketing digital. Sí, pero esta empresa me tiene podrido. Bueno, una cosa es que no te guste la empresa. Otra cosa es que sí tiene que ver con tus dones y talentos. Entonces acá, esto es lo que quiero también ver la opinión de Emilio, que es, hay veces que el problema es complejo. Porque resulta que sí estoy conectado con mis dones y talentos, pero no me gusta el modo, me siento que me explotan en esta empresa, que solamente estoy poniendo mi talento del marketing para vender un montón de productos que la gente no necesita, y quiero como, no sé lo que quiero, pero mientras tanto no hago ni chicha ni limonada, como decimos en Argentina. Ni me voy a trabajar en marketing digital, ni sé lo que quiero. Y encima empecé un curso de meditación y no sé si quiero ser monje. Y yo hablando con él digo, a ver, yo te pregunto, ¿cuántas horas al día puedes pasar meditando? ¿9 horas? No, ni en pedo. Bueno, monje no, porque si tu trabajo es meditar como un monje, por lo menos 9 horas. Yo cuando empecé a meditar, entonces, de todo tu don y talento, empecé a jerarquizar. ¿Cuál puedes pasar más horas? Bueno, es el que más puedes monetizar. ¿Se entiende? Es un criterio. Y consejo que yo lo inventé al andar con el tema de la meditación. Cuando descubren la meditación, muchos creen que tienen que ser monjes. Y yo dije, somos occidentales, la meditación es un instrumento para nosotros. Si el camino de uno es el monje, porque uno tiene que vivir una vida de contemplación, es porque uno realmente casi todo el día va a estar meditando. En ese caso, sí, a esa persona que será un 2% de la población, yo le diría, sí, tu misión de vida es ser monje. Pero el resto, es decir, sí, tenés que meditar por el modo de hobby, para vos, para que vos estés bien emocionalmente. Entonces, a esta persona, y con este personaje vamos a ver qué nos dice Emilio, qué le diría Emilio, que yo tengo una curiosidad tremenda, que es, él le gusta el marketing digital, quiere meditar, quiere viajar, pero no le gusta la empresa en la que está. ¿Qué le diría Emilio a esta persona? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Los millennials tenemos nuestro merengue en la cabeza también, ¿eh? Bien, lo primero es que si la empresa no le gusta, tiene dos opciones. La de aguantarse y buscar complementos en su vida que le quiten ese amargor de la vida. Y puede ser precisamente el hecho de tener después otra esfera donde pueda desarrollar esos dones y talentos al margen de la actividad que desarrolla en la empresa. Eso es una alternativa que está optando actualmente bastante gente, también millennials. Es decir, bueno, pues al final me he dado cuenta, entre comillas, que necesito unos ingresos, el mercado laboral está como está, en todos lados no está igual, aquí dejar un trabajo, coger otro, me refiero a España y en particular Andalucía, es especialmente difícil, no es tan sencillo, no es eso de que deje un trabajo, me voy y ahora cuando vuelva ya encontraré otro, pues no, es muy probable que no lo encuentre, con lo cual te lo tienes que reflexionar mucho más que en Alemania, pongamos por caso, donde el mercado laboral funciona de otra manera y hay otras posibilidades, y hay gente que está diciendo, bueno, pues yo me agarro lo que tengo y voy a ver si en mis ratos libres, entre comillas, puedo ir desarrollando aquello que me apasiona. Y eso lo está haciendo bastante gente. Y desde el mayor respeto, eso es una opción. La opción, sin ningún tipo de duda, más coherente, es que si tú no estás a gusto donde estás, déjalo. Déjalo. No busques sucedáneos, no busques el decir, bueno, venga, esto no me gusta, pero son X horas, voy a ver cómo... Porque eso es ponerle azúcar o intentar ponerle azúcar a algo agrio. Y finalmente lo que te estás comiendo todos los días es un producto muy raro, finalmente una cosa muy rara. Entonces lo coherente es decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Y ahí se abre una faceta interesantísima, que es la de intentar que ese don y ese talento se ponga en práctica en una actividad laboral, pero que también esa actividad laboral dependa de ti.
Eso tiene que ver con lo que en el lenguaje de la economía del ser y de la economía consciente llamamos los proyectos emprendedores conscientes. Pon en marcha tu proyecto emprendedor consciente. No queremos abusar de la figura de Antonio porque lo tenemos aquí en primera fila, pero ahí está, tú tienes ese don y desarróllalo tú como un proyecto emprendedor consciente. Es que eso es muy difícil. Bueno, vamos a ver, ¿es muy difícil o no? Depende de quién, de ti. Y esto, Martín, para terminar la reflexión, vamos a ver, yo estaría inclinando a esa persona que rompiera, y que se atreviera en definitiva a dar un paso adelante y a vivir de otra manera. Pero hay que complementar, cuando se habla de las cualidades y capacidades innatas, de los dones y talentos, hay que dar un salto que es el más complicado. Es el más complicado. Si ya puede resultar difícil el romper con esa, entre comillas, estabilidad, pero que te está amargando la vida, ese hábitat de confort que llaman los psicólogos, con que te estés maltratando, ahí te sigues ahí viviendo porque no te atreves a cambiarlo. Si eso tiene importancia y puede parecer complicado, eso realmente lo complicado viene ahora. Porque los dones y talentos tienen que desligarse de los resultados. La práctica de un don, de un talento, no puede estar atado a resultados. No puedes buscar otra cosa que no sea tu disfrute, tu gozo, es la palabra más exacta. Tú lo gozas haciéndolo, sí, pues ya está, ya está. Bueno, sí, pero ¿y esos ingresos? Confía. Entonces ese gozo y esa confianza, que como no se practiquen en la práctica de los dones y talentos, terminan pervirtiendo y atrofiando el don y el talento, es fundamental. Y eso sí que choca absolutamente con el sistema socioeconómico y con los paradigmas y pautas en las que nos movemos, que están basados en los resultados y en la desconfianza en la vida, en el control, en la protección. Ahí es donde el sistema, cuando antes yo hablaba de que el sistema espera pacientemente a que se agache la cabeza, es precisamente esto, que incluso cuando tú empieces a descubrir tus dones y talentos, etcétera, termine al final poniéndolo en venta por unos resultados. Y podemos decir, hombre, que esos resultados, la monetización es justa, la monetización es lógica. Si yo tengo tal capacidad, yo que sé, en el ámbito terapéutico, es justo que yo tenga unos ingresos. Faltaría más, claro que es justo. Los dones y talentos no tienen por qué no ir unidos a no tener una retribución, a no tener unos ingresos como contrapartida en el ejercicio. Pero que eso no sea el leitmotiv, que eso no sea la columna vertebral. Y esas muchas personas que empiezan a moverse en el ámbito de los dones y talentos y a desarrollar su actividad ligada a ello, lo que le termina pasando. Y al principio es para tener unos ingresos, para tener una vida digna. Y empiezan a estar preocupados, oye, es que no me llega, es que no sé qué, que no sé cuánto. Relájate, tranquilízate, confía en la vida. Tú sigue haciendo lo que de verdad sientes. Tú verás cómo la vida se va a ir articulando y te lo va a dar, no te preocupes. Pero no, esa preocupación aparece porque nos han educado en la preocupación, nos han educado en el miedo, en la desconfianza en la vida, ¿no? Y también se da que cuando la vida efectivamente se va articulando, porque se articula y te va dando esos ingresos, como te da ya los ingresos que te permiten vivir, por aquí quieres vivir mejor. Y entonces esos ingresos que eran de 100 ahora quieren que sean de 200. Y cuando llegas a tener 200 quieren que sean de 500. Y cuando son 500 quieren que sean de 1000. Y te vas metiendo por un derrotero que realmente en su marco puede parecer distinto, pero vuelves otra vez a estar trabajando en una empresa, entre comillas. Ya no es la empresa de la que hablábamos antes, pero es el mismo virus, son los mismos paradigmas que terminan al final originándote tensión, frustración, y que con el paso del tiempo vas a darte cuenta que te estás pervirtiendo y que tu vida está vacía, ¿no? Y eso es complicado, más complicado. Nada es complicado, pero en los esquemas que tenemos en la cabeza, el decir, bueno, ¿y yo cómo no voy a esperar resultados? ¿Yo cómo voy a poner en marcha algo sin esperar ningún tipo de resultado? ¿Yo cómo voy a pintar? ¿Cómo voy a dedicarme a la música? ¿Cómo voy a dedicarme a temas que tienen que ver con la tecnología, lo que sea, pero sin tener más o menos estructurado, reflexionado de dónde van a venir los ingresos que van a permitir vivir? Tira para adelante, confía en la vida. Eso tiene que ir con ese entusiasmo al que tú hacías referencia y al que yo también, y que es el Dios en ti, el Dios en mí. Es la divinidad que tenemos cada uno, la que se está plasmando a través de nuestro don. Y esa divinidad no te va a conducir a un puerto que sea frustrante, pero tienes que confiar, claro. Y toda la sociedad está estructurada para que no tengas esa confianza.
Entonces ese millennial también hay que decir eso, confía. Sobre eso quiero hacer una reflexión, pero antes quiero preguntarles cómo están también. ¿Sí? Ahí online también están haciendo preguntas, están mandando saludos. Sí, mandan saludos de Argentina, por supuesto, mandamos, de Francia, de España. Bien, mandamos saludos ahí a Argentina, Francia, España. Bueno, pueden mandar preguntas. ¿Están con preguntas acá? ¿Están con muchas preguntas? Levanten las manos quienes quieren hacer preguntas del auditorio. ¿Están bien? ¿Seguimos conversando? Bueno, si lo mismo quieren en algún momento hacer preguntas, vamos a ir frenando y dejamos para un ping-pong con ustedes, porque todo esto que estamos reflexionando, de golpe ustedes tienen alguna reflexión que quieran compartir o pregunta, y la podemos acá hacer ping-pong con Emilio. Yo quiero reflexionar sobre esto de la confianza, pero antes, esto de los dones y talentos, la magnitud del desafío que es para nuestras sociedades, para todas las generaciones. Y la generación millennial que está en pleno ingreso de la etapa laboral y que ahí nos están pisando los talones que están viniendo atrás, la generación Z, que nos están mirando como los hermanos mayores y como los que se están equivocando, intentando inventar algo nuevo. Yo veo que no es fácil porque nuestra sociedad, nuestro sistema educativo está basado en una, digamos, en una formación donde todos tenemos que aprender un poco de todo, donde, como decía Einstein, evaluamos al pez por su capacidad de trepar al árbol, ¿no? Entonces, de golpe, estamos repensando, no, pero cada uno tiene talentos, tiene que encontrarlos, quiero dedicarme a eso, quiero monetizarlos. Hay muchos desafíos, es un desafío pedagógico, es un desafío psicológico. Estamos, y yo lo veo también como pensador social, es un desafío para nuestra sociedad repensar las instituciones, la educación, repensar las empresas, que las empresas, como ven que los millennials son los clientes, entre comillas, clientes internos o empleados más difíciles, tienen que hacer cambios para retenerlos. Y estos cambios tienen que ver con flexibilidades y demás. Bueno, por un lado, esto como un problema social. Y a nivel personal, el desafío es encontrar esos dones y talentos y ver cómo los voy encastrando, porque una de las verdades que tenemos que asumir, que parece obvia pero no, es que somos multidones y talentos, no tenemos un solo don. Porque uno diría entonces, el don de Emilio es hablar y el de Martín es hablar. No, hacemos muchas cosas. O sea, yo también escribo, cocino, canto, camino, soy muy sociable, me gusta organizar eventos, guío meditación. Estamos con Cristian aquí de Berlín, estamos organizando un grupo de meditación en la ciudad de Berlín con transmisión online todos los jueves. Entonces, somos multidones y talentos. Descubrir esos dones y talentos cada uno es una tarea de autodescubrimiento, pero es una tarea de experimentación también. Y voy a dar un pequeño ejemplo, que siempre doy el mismo, que es, yo pensaba que me gustaba tocar la guitarra. Porque me veía con el pelo largo, ahora me lo corté un poco, con un fogón, tocando así como John Lennon, y me gustaba la imagen de ver cómo me vería yo con la guitarra en el fogón. El tema es que, como científico, me prestaron una guitarra, puse un video de YouTube y empecé a intentar tocarla. Me costó un montón, dije, perdí la paciencia y la dejé. Y lo que me di cuenta, como una experimentación pedagógica, que ayer Emilio nombró algo en su coloquio de ayer, es cuando es un talento, no significa que vos de entrada saliste de la cuna y tocaste la guitarra. No, significa que el proceso, la curva de aprendizaje es motivadora en todos sus puntos. ¿Qué significa? Beethoven no pasó de tocar el cumpleaños feliz a la 9ª sinfonía. Tocaba con los dedos seguramente así hasta que después, y después tocó la 9ª, se compuso y la 9ª sinfonía, ¿no? Pero en ese trayecto hubo motivación, hubo un despliegue natural, hubo me pierdo en el tiempo. Pero en el caso de Martín con la guitarra era una guerra con la guitarra, era un enojo. ¡Ay, como la cejilla es una cosa difícil! Entonces me di cuenta que era una idea mental. Yo quería el resultado de verme tocando la guitarra. Como muchos dicen, quiero escribir un libro. Y yo le pregunto, ¿querés el escribiendo o querés el libro en la vidriera con tu nombre? Entonces, esa es una pregunta interesante. Por ello, vuelvo a decir, el desafío de los dones y talentos es tan fácil que es difícil. Yo lo que recomiendo es que cada uno experimente, haga experimentos y se saque la duda. Y que vaya probando y haciendo su mezcla de dones y talentos en su vida. Y por otro lado, este desafío de autoconocimiento y de transformación de nuestro estilo de vida, de nuestro ethos, nuestro modo de vida, que lo están buscando los millennials y toda la sociedad, después nos lleva al otro punto que es el que decía Emilio, que es el que quería llegar. Es como un siguiente nivel de complejidad, que a mí me pasa mucho eso, que es la confianza en la vida. Yo vengo de Argentina y me guío mucho por la intuición, ¿no? Por el corazón, pero también soy muy mental. Y cuando estoy mental tengo miedo, me va a faltar el dinero, voy a llegar. Y mi corazón me dijo, Martín, tenés que irte a Berlín. ¿Por qué Berlín?
Todavía lo estoy descubriendo en el andar. Sí, soy descendiente alemán también, de italianos, de españoles, como todos los argentinos, venimos de los barcos, como dicen. Pero, ¿por qué Alemania? ¿Por qué me compliqué la vida con el alemán en vez de irme a Italia, que hablo italiano, parlo el italiano, o acá a España? Bueno, lo estoy descubriendo. Y en eso hay un confiar. Yo cuando le dije a Emilio, bueno, ¿qué voy a hacer en Alemania? Hay un confiar. Pero ese es el cinturón negro de lo que estamos, o sea, de esto que estamos queriendo conquistar. Porque si encontrar los dones y talentos era difícil, el confiar es más difícil. No quiero pincharle el globo a nadie, simplemente decir que este es nuestro desafío personal, pero también práctico y social. No solo de los millennials, sino de todas las generaciones. Y yo me doy cuenta, y en esto acá quiero pasarle la pelota a Emilio, este confiar existe con muchos nombres en muchas filosofías, ¿no? La providencia, existe el wu wei, existe el fluir, y una cosa es decirlo, otra es vivirlo. Sí, yo estoy en fluir, sí, todo bien, pero un día te falta la plata y se te cierra el culo así, entonces el fluir se te fue, ¿viste? Entonces, yo realmente desde que a nivel práctico como científico a mí mismo, al salirme de Santa Fe, Argentina, de mi zona de confort, que estaba en la casa de mi madre con mi hermano, que mi hermano tiene su empresa atrás, somos un combo, mi hermano es millennial, y mi mamá es baby boomer, y mi abuelo de 84 años, que es descendiente alemán, y te va a Alemania, sí abuelo, me voy a Alemania, bueno, y ahí mi varita mágica no andaba, como decía, como esto que la magia, ¿no? Ahora, me hice este viaje loco y me empezó a pasar de todo, o sea, se me abren puertas, gente. Mi mamá me dice, ¿nos extrañás? Y le digo, mamá, no extraño a nadie. Perdón que te digo, no tuve tiempo a extrañar. Pero hay momentos que se me apaga la varita mágica. Y yo... Tu mamá, Uy, no, mamá, te quiero un montón. Mamá. Bueno, y incluso la otra vez estaba en Alemania, esto es un comentario al margen para que se rían nomás, y había un alemán en pedo, me dice Harry Potter, me dice por el anteojo. Y bueno, yo digo, mi varita de Harry Potter a veces me funciona, a veces no. Y creo que ese es el siguiente nivel de complejidad. No solo conectarnos a los dones y talentos, sino confiar. Y acá le quiero preguntar al maestro que lo tengo al lado y lo voy a exprimir así. Exprime. ¿Cómo confiamos, Emilio, los millennials? Bien, eso es un salto cuántico. Es decir, estamos hablando de conciencia y nos hemos movido en unos niveles que están muy ligados al sentido común, porque lo que hemos compartido hasta ahora tiene mucho sentido común. No es el sentido del sistema y de sus paradigmas, pero si lo reflexionamos con un mínimo de sosiego, nos damos cuenta que tiene mucho sentido común. Ahora, cuando empezamos a hablar de quítate expectativas de en medio, no te pongas metas desde el punto de vista de a dónde quieres llegar para utilizar esto para no sé qué, no esperes resultados. El gozo de la propia vida, el gozo de tu propia realización en lo que cada día y en cada momento de tu vida estás haciendo, ahí es donde tienes que aferrarte, ahí es donde tienes realmente que buscar tu centro. Pues bien, todo esto que hemos ido compartiendo, cuando se empieza ya a hablar de este elemento de la confianza, ya estamos hablando de algo que, para distinguirlo, aunque forma parte de lo mismo, pero yo diría, Martín, que es pasar del desarrollo de la conciencia a la evolución espiritual. Ahí tienen ya que aparecer otros factores en la persona. Tienen que empezar a aparecer factores que todavía tienen que ver más todavía con nuestra esencia. La confianza en la vida exige mucho discernimiento en primer lugar. Y el discernimiento solo se alcanza cuando la evolución espiritual empieza a plasmarse. Nosotros aquí en este foro, no es cuestión ahora de meternos en ello, hablamos de la importancia de no el nivel inferior de la mente, que los psicólogos llaman la mente concreta, que es muy útil para muchas cosas, sino de ese nivel superior de la mente, que es la mente abstracta. La mente abstracta es la que en vosotros y en mí está preparada y hecha para plantearse las grandes cuestiones y para plantearse las grandes preguntas trascendentes de la vida y de la existencia y buscarles respuestas. Y cuando utilizamos la mente abstracta, cosa que la mayoría de la gente en su día a día no hace, solo cuando se utiliza la mente abstracta, solo cuando la mente abstracta se expande, eso da un regalo, entre otros, que es el discernimiento. El discernimiento se manifiesta en saber cosas sin saber cómo las sabes, el darte cuenta de los patrones y de las señales continuas que hay en la vida,
empiezas a percibir que no hay casualidades, que todo está lleno de causalidades, empiezas a percibir que todo está plagado de sincronía, empiezas igualmente a percatarte de que la vida está llena de señales, que el único problema es que vamos tan rápido que no las vemos, pero está llena de señales. Y claro, cuando esto empieza a aparecer en tu vida, pautas, patrones, sincronías, causalidades, señales, oye, en la vida merece la pena confiar. Es verdad que eso tiene que ir unido a un ritmo de vida más tranquilito, más de mayor sosiego, es una vida también más sencilla, menos metida en tantas necesidades artificiales, entre comillas más minimalista, por utilizar el término que tú utilizabas hace un rato, y la confianza va llegando. Y hay un momento determinado en el que la ves con toda claridad, pero la ves en todo, la ves incluso en aquello que hace tiempo tu mente hubiera dicho, no, esto es un desastre. No, tú percibes, y no sabes por qué, pero percibes que detrás de esa mala noticia, entre comillas, detrás de ese sapo, como en los cuentos infantiles, que antes rechazabas, ahora hay algo en ti que te dice, bésalo, abrázate a él, porque seguro que eso está en tu vida por algo. Y cuando se abraza el sapo, te das cuenta que efectivamente tiene un regalo, no es el príncipe o la princesa de los cuentos infantiles. Pero claro, para eso la confianza tiene que haberse metido en ti por completo, tiene que haberse engarzado por completo. Y la confianza tiene como hijo natural la aceptación, en este caso como hija natural. La madre confianza tiene como hija natural la aceptación. ¿La aceptación qué es? Bueno, que entiendes que todo lo que ocurre, si eso que tú antes llamabas resultados y que ya te empiezan a importar un bledo, si llegan o no llegan, esa monetización que ya no forma parte de tus prioridades, si llega o no llega, tú lo aceptas, porque sabes que tiene un sentido en tu vida. Mira, el tema del dinero lo hablábamos en Madrid, allá por el 2013 ya. El dinero es una energía. Todo lo que el ser humano mueve, todo lo que se mueve en nuestro entorno también, es energía. Y la energía nunca es escasa, en ningún ámbito, jamás es escasa. Y tampoco en esa energía que se configura, se plasma, se materializa en lo que es el dinero. Cuando empiezas a confiar en la vida y la aceptación surge como su fruta natural, te das cuenta de que el dinero que hay en la vida de cada cual es exactamente el que necesita para su desarrollo en consciencia. Y yo sé que eso, cuando estás ahí apretadillo, y dices, sí, hombre, claro, pues sí, es lo que tú necesitas en tu desarrollo en consciencia. Esas personas que están ahí acumulando, que están ahí reteniendo, que están ahí, eso en su estado de consciencia, están donde están. Es que no dan más de sí, es que no son capaces de ver más allá de sus narices. Y como están absolutamente encerrados en ellos mismos, pero no en el sentido del conocimiento, sino en el sentido del ego, no en el sentido de la conciencia, sino en el sentido del más puro ego, como no dan más de sí, están permanentemente en eso, en la lógica del retener, del acumular, del poseer, del poder, del no sé qué, del no sé cuánto. Bien, yo los contemplo con amor y bueno, pues ya está, ahí están sufriendo, porque esa dinámica ¿a dónde conduce? ¿Eso a dónde conduce? Ser más rico del cementerio, las mortajas no tienen bolsillo, ¿no? Entonces, esa dinámica de vida, ¿dónde lleva de verdad? Yo creo que eso también en la cultura subyacente milenia está muy presente, ¿no? Entonces, cuando empiezas a percibir ese tipo de cosas, la vida da un giro radical y tú empiezas a darte cuenta de que por tu estado de consciencia tú tienes exactamente esos ingresos, ese dinero que necesitas. Porque a lo mejor si tuvieras un dinero más, no harías lo que estás haciendo ahora, que es realmente lo que en conciencia te corresponde hacer. Ya no tomamos más a Antonio como ejemplo. Pero si Antonio le hubiera, entre comillas, tocado la primitiva hace 3 años, pues posiblemente las cosas que ha hecho en estos 3 años, pues es muy probable que no lo hubiera hecho. Porque bueno, como tiene ahí 2 millones de euros, pues entonces se plantea, pero es que en su proceso, en su estado de inconsciencia, en su proceso consciencial, lo que le corresponde es hacer exactamente lo que está haciendo y vivir la experiencia con su pareja que está viviendo. Es lo que le corresponde en su estado de conciencia. Entonces, tanto si hay abundancia, entre comillas, como escasez, entre comillas, de dinero, tenemos que reflexionar de verdad. Oye, ¿y esto por qué? Yo sé que aquí a varios, a un número significativo de los que estáis aquí, os conozco, ¿no? Y hay una persona en particular que esto que estamos hablando le interesa mucho, ¿no? Porque como otras muchas personas, oye, es que a mí no me llega ese mínimo minimorum que me puede dar lugar a vivir de esa forma, con mayor independencia.
Bueno, pues hay que sentarse, hay que tranquilizarse y hay que en conciencia darse cuenta de que llega lo que tiene que llegar, exactamente lo que te corresponde. El dinero no es, con independencia de que esté siendo utilizado, manejado especulativamente, pero es energía, y la energía llega a la vida de cada cual exactamente en lo que precisa cada uno en función del momento conciencial en el que está. Entonces nos tenemos que quitar muchísimas preocupaciones al respecto. Creo que están disfrutando la charla. ¿Vienen bien? Bueno, me parece que lo que estamos conversando con Emilio nos muestra los desafíos que se vienen en los próximos tiempos, ¿no? La conexión con los dones y talentos, esta confianza. También una forma de ver, y esta metáfora, y con esto me gustaría abrir que vayan pensando sus preguntas para que ustedes también participen. Lo mismo online, si quieren ir ahí, Cristian nos puede hacer las preguntas. Una metáfora de la confianza es retornar a la madre, ¿no? En Sudamérica hablamos de la Pachamama como la madre tierra, pero también madre cosmos. Y pensemos, y a mí me encantó ver esta metáfora que es, tal vez este miedo a la escasez, esta desconexión de la prosperidad que tenemos es una desconexión de la confianza a nuestra madre como nuestra madre biológica, ¿no? Que en un momento estábamos en su panza y no teníamos que pagar alquiler ni pagar alimentos, simplemente teníamos hambre, comíamos, teníamos sueño, dormíamos. Salimos al mundo y nos siguió protegiendo, pero en un momento empezamos a perder esa confianza a la madre porque empezamos a estar en el mundo y nos sentimos solos. Pero, ¿qué pasaría si sintiéramos que el mundo es un gran útero y que nunca saldríamos del útero, ¿no? Entonces, y todos estuviéramos en esa gran madre, tendríamos esa gran confianza, tal vez esa providencia divina. Es una forma metafórica, tal vez como los nativos originarios de Latinoamérica, ¿no? Las culturas de incaicas y demás lo veían. A mí me parece una forma, obviamente es más fácil decirlo intelectualmente, recuperar la confianza en el útero cósmico, la madre Pachamama, sí, madre Pachamama, pero después tenés miedo por el dinero y se te hace así el culo de vuelta. Entonces, pero evidentemente ese es nuestro desafío espiritual. Como cultura occidental estamos desconectados de la madre, ¿no? Esa es otra forma de verlo. Bueno, yo quisiera, no sé si Emilio quiere leer algo, sino también abrir a que es momento de ping pong, momento, a ver, acá estamos con la raqueta, los esperamos. Sí. A ver. Yo quería hacer un comentario, vamos, acerca de lo que estáis diciendo, ¿no? Y bueno, lo habéis rozado, lo habéis tocado bastante. Yo creo que lo que tendríamos que ser todos, millennials, no millennials, somos almas, sí. Somos almas antiguas. Tú eres un alma muy antigua, yo así lo estoy percibiendo. Entonces, no nos quedemos atrapados en la forma física o en la edad. Eso es una ilusión, pero sí que entre todos vamos a crear esa conexión con la tierra, vamos a volver a vivir de una manera más sencilla, ¿no? Últimamente estoy escuchando muchas cosas acerca de los diseños, ¿no? Y me encanta, ¿no? Cómo los diseños, bueno, yo ya sabía algo y me atraía mucho la idea, pero últimamente estoy recibiendo más información. Y los diseños tenían su tierra, la cultivaban, vivían en comunidad, pero cada uno tenía su tierrecita, su espacio, cultivaba sus alimentos y compartía con los demás. Yo creo que eso es lo que va a resultar. Por lo menos a eso me apuntaría yo si tuviera suficiente edad en esta vida y si no, para la próxima. Claro. Es decir, lo que decía Emilio, una manera más sencilla de vivir, tú también lo has dicho, más minimalista, más espiritual. Yo pienso que la meditación no es solo sentarse y ponerse ahí en actitud, sino la meditación la podemos practicar en cualquier momento, en cualquier momento del día. Vamos paseando aquí. Yo puedo estar conectada con mi ser, conectada con Dios, llamémosle como le llamemos, da igual. Y por ahí siento yo que está el camino. Y como dice Emilio, confiar en la vida. A mí me ha pasado, yo estaba que no tenía nada. Yo soy psicóloga, me encanta. Soy psicóloga, astróloga, doy cursos aquí, como Anadasa también. Y estaba un poco bloqueada porque no tenía trabajo. Tengo 65 años, estaba ahí intentando solicitar una pensión que no me dan. Y de repente pues estaba en un pueblo de Sevilla y tomé la decisión de venirme a
a casa de una amiga. Bueno, esto no quiero tampoco alargar mucho el tema. Y me cambió la historia. O sea, empecé a contactar de nuevo, yo soy de aquí, además este era mi colegio, que cuando entré aquí la primera vez me quedé, se me pusieron todos los pelos de punta, porque aquí estuve de pequeñita estudiando, me encanta este sitio y conecté con Kiko y las cosas están cambiando. Porque quizás ya no tengo ese miedo, sino que realmente hay una confianza, como decía Emilio, en que lo que tenga que venir va a venir, me da igual el dinero al fin y al cabo, tener lo suficiente, pues por lo menos para pagar la habitación donde duermo, ¿vale? Pero por ahí creo que va la cosa. O sea, abrirnos a un nuevo concepto de sociedad. Las empresas van a desaparecer tal cual las conocemos, yo no creo que esto dure mucho más. Y vuelta a la naturaleza, yo creo que deberíamos de volver a eso, a vivir en comunidad, a cultivar la tierra. Es muy utópico, ya lo sé, pero hay gente que lo está haciendo, ¿no? Y no va tan mal la cosa. Era solamente eso. Muchas gracias por compartir la experiencia de la confianza, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo, preguntar? Sí, yo hacerte un comentario de los millennials y de los que nosotros ya nos estamos retirando, tenemos 58 años. En varios sentidos uno ya tiene el ánimo de retirarse y uno ve que de la parte comercial los millennials, la palabra que yo uso, nos tenemos que amigar nosotros, porque nosotros tenemos que ir hacia ustedes y no pretender que ustedes vengan hacia nosotros, en el sentido de que nos tenemos que reacomodar en la vida para que podamos compartir y entendernos. Y la otra, que de los millennials que vemos, algo así, que viajan, que esto, que lo otro, también es un tema que yo lo asumo como tiempo, que tal vez cuando uno tuvo esa etapa por cultura de construir, no se construyó uno mismo en viajar o dedicarse el tiempo para uno, y colabora de cierta forma con los millennials para que ellos lo vivan lo que lo vivió uno. Sí. Punto de vista de... Sí, de seguro. A veces muchos dicen también, algunos de tu generación, dices, ustedes están haciendo lo que nosotros nos animamos a hacer también. Por ahí tal vez, de alguna manera, los millennials están cumpliendo proyectos postergados, pero en el medio también inventando algo nuevo que todavía no encuentran. O sea, creo que cada generación trae algo al mundo. Cada generación le tocó un momento histórico. Los baby boomers, por ejemplo, vivieron el momento del hipismo y también el momento donde la mujer empezó a ocupar otro lugar en la sociedad. Eso ocurre en la generación baby boomer y eso hace que la generación millennial sea posterior a esos procesos. Cada generación tiene un despertar de algún rol social o alguna innovación, ¿no? Los baby boomers son los primeros divorciados también. Así, bueno, hay muchas cuestiones y los millennials no van a inventar el divorcio porque ya está, ni tampoco el hipismo porque es anterior, fue un momento de los años 60, aunque pueden subsistir elementos neo-hippies, ¿no? Como en los millennials, pero no son del movimiento hippie de los 60, están integrados con la cultura emprendedora y demás. Por eso también es importante resaltar que cada generación tiene aportes, ¿no? Innovaciones, y tiene su lado oscuro también, o sea, sus dificultades, que es la que debe afrontar. Los millennials no previenen el divorcio, que por eso no hacen la pareja tan... Tal vez, muchos dicen que al ver tantos divorciados, los millennials, también, dato así si quieren saber del casamiento, los millennials, si se casan, es generalmente después de los 30 años, salvo la India, que también son millennials, pero se casan a los 22, 23, porque es otro ritual, ¿no? En cambio, en Occidente, generalmente a partir de los 30, y cuando un millennial se casa, no es como antes que nos comprometemos y nos casamos, es porque ya están hace 10 años conviviendo y es por las fiestas. Bueno, vamos a invitar a todos los amigos, entonces el millennial se casa por la fiesta. Y después no se divorcian por la fiesta. Tal vez. Entonces hay esas cuestiones que se están resignificando y son también pintorescas, ¿no? De las generaciones. Ojo con el término que has utilizado, de que la generación ya X, él está en la X, ¿no? Sería, con 58 sería baby boomer. Ya está en baby boomer, sí. Estás conmigo. Sí. Soy en el club de los 60, soy un baby boomer. Ojo con el término, con el hecho de la retirada. Porque también el sistema, en su productivismo, cosifica a las personas, ¿no? Ahora me vales, ahora no me vales, ahora eres útil, ya me sobra.
Desde un punto de vista que es perfecto, ¿no? La edad que tiene Martín, pero desde un punto de vista de crecimiento personal, yo creo que la inmensa mayoría de las personas que estamos, por ejemplo, en el Club de los 60, no nos cambiaremos por ningún momento de nuestra vida anterior. Es decir, yo no quiero volver a tener ni 55, ni 40, ni 45, no, yo quiero ser lo que soy ahora. Es decir, yo lo he compartido con mucha gente. Es decir, todo lo vivido te va dando una visión, te va dando una experiencia, te va dando un pozo, y eso tiene un valor incalculable. Incalculable. Yo eso no lo cambiaría por nada, ¿no? Cosas distintas que haya por ahí, unas paradigmas que ya sobran. Y la gente, incluso hay gente que cuando se jubila enferma y se muere, porque el paradigma del sistema le ha entrado hasta tan profundamente que jubilación significa que ya no valgo, que ya la vida no tiene sentido, y somatizas y generas una enfermedad y terminas con tu experiencia humana, ¿no? Eso es disparate, ¿no? La retirada, lo que interpreto yo, es como darle lugar a los que vienen atrás de uno. En lo socioeconómico. Exacto, en lo legal. En todo, en general. Pero es cuando y decir, a lo sumo, llevas un proyecto, pero antes proyectabas y ejecutabas. Es como que uno ahora puede llevar un proyecto, pero no una ejecución. Y digamos, y el retirarse, es decir, esos tiempos de uno, para uno, como esto, que es muy lindo poderlo disfrutar. Es que incluso se da la circunstancia de que por la lógica o la ilógica del sistema, esas edades, cuando llega la denominada jubilación, y las personas que acceden a la jubilación pues se encuentran en un momento extraordinario, ¿no? Porque por primera vez vas a vivir como todo el mundo debería vivir, con un ingreso garantizado por el simple hecho de ser humano, en una sociedad donde tenemos los medios tecnológicos y económicos como para que todos viviéramos en la abundancia, y que eso no se hace porque hay unos pocos interesados en todo lo contrario, ¿no? Pero vamos, no quiero que se me escape la reflexión. Es decir, no se trata de considerar que al llegar a una determinada edad esto ha acabado. Al contrario, es una nueva etapa. Claro que es una nueva etapa, pero es una nueva etapa apasionante, llena de posibilidades, de seguir aprendiendo y de compartir como nunca. Vamos, yo la verdad es que estoy encantado, estoy absolutamente entusiasmado con las posibilidades que se me abren en este momento. Y al hilo de los esenios, porque tiene que ver con los dones y talentos. Decía Martín que cuando hablamos de la confianza relacionada con los dones y talentos, ha dicho, esto ya es el cinturón negro, ¿no? Bueno, pues el cinturón negro se complementa con lo siguiente. Si viviéramos una economía consciente, cada cual realizaría la actividad ligada a sus dones, o las actividades ligadas a sus dones, con entusiasmo y sin esfuerzo. A partir de ahí, nadie querría ganar más que nadie, en el sentido de que el don de uno es tan importante como el don del otro. Sea contar chistes, sea fórmulas matemáticas, sea buena mano para la cocina, todo tiene su sitio. Y todo aportamos a los demás al compartir nuestro don y nuestro talento. Recibiríamos de esa economía, una cantidad, lo que fuera, o la cobertura de nuestras necesidades en función de lo que necesitáramos precisamente. Porque no todos necesitamos lo mismo. Puede ser que por la edad necesiten más o necesitan menos. Puede ser que personas que tengan en un momento determinado de enfermedad necesitan más. Hay personas que incluso por su forma de ver la vida necesitan más. Y la economía de los dones debería permitir que hubiera para todos, y que en ese compartir generoso donde todo el mundo está en el gozo, cada uno recibiera en función de sus necesidades. No en función de sus capacidades, porque las capacidades todas son exactamente iguales desde el punto de vista del don y el talento. Todas son iguales de maravillosas. No hay unas mejores y otras peores. Eso nos lo enseña el productivismo economicista. Entonces todo el mundo recibiría no según sus capacidades, porque todos estamos compartiendo esas capacidades desde el gozo, sino en función de sus necesidades. Cuando reflexionaba sobre esto, Martín, me llevé una sorpresa, porque como la vida tiene sincronías, y es que cayeron en mis manos 2 libros. Mejor dicho, son 2 libros que tenía en casa hace mucho tiempo y que abrí en el sitio exacto y por circunstancias que ahora no quiero haceros perder el tiempo. Uno es
hablando de los esenios, las primeras comunidades cristianas, que están muy ligadas con el mundo esenio. Las primeras comunidades cristianas, dicen los Hechos de los Apóstoles, que nadie tenía de nada y todo era de todos. Que lo que cada uno tenía lo ponía en la comunidad y, narrando la forma de vida, dice, y cada uno recibía según sus necesidades. Eso está en los Hechos de los Apóstoles. El otro libro, totalmente en la antípoda en nuestro esquema mental, y yo no hablo de verdad ni de política ni de ideología, son temas que no me interesan, pero es una obra de Carlos Marx. Crítica al programa Gotha, se llama el Crítica al programa socialdemócrata, Crítica al programa Gotha, se llama el libro este de Carlos Marx. Y allí es de las pocas veces que Carlos Marx, que habló tanto de cómo de las ineficacias e ineficiencias del sistema capitalista y que habló tanto de la necesidad de una revolución, etc., pero pocas veces hace referencia hacia el dónde ir. Hacia el dónde ir. Eso lo dejó como en penumbras. De hecho, muchos se han aprovechado de esas penumbras para llevarlo a donde le ha dado la gana ese mensaje. Pero en la crítica al programa Gotha sí hay un párrafo antológico que dice Carlos Marx: cuando en la sociedad ondee plenamente la bandera comunista, la seña de identidad será que las cosas no serán distribuidas según las capacidades, sino según las necesidades de cada cual. Es exactamente lo que hacían los primeros cristianos, es exactamente lo que hacían los esenios, y es exactamente lo que corresponde a una economía, a una sociedad, a un sistema donde todos estemos compartiendo desde nuestros dones y nuestros talentos. Nadie querrá recibir su capacidad, porque la de aquella persona y la mía es exactamente igual de divina, exactamente igual de maravillosa, y la estamos compartiendo desde la generosidad y el gozo. Y lo que vamos a recibir de la comunidad es lo que tú necesitas, en función de tus necesidades. Emilio, y poniéndome más de nuestro punto de vista también que nos une, economista y contador, estamos con contable, hemos estudiado ciencia económica. Si uno hace la reflexión, si todos damos más nuestros dones y talentos, eso es servicios en la economía, y si eso es a nivel gratuito, va a aumentar el PBI, el PIB gratuito, o sea, y eso que va a hacer más circulación de bienes, va a bajar el precio. O sea, va a aumentar la abundancia y bajar la inflación o los precios, ¿no? De alguna manera va a hacer que no necesitemos, digamos, pagar, porque todos vamos a acceder más fácilmente a todo lo que necesitamos. Lo pongo en otras palabras más fáciles. Si todos los profes de canto dan clases gratis de canto, y yo digo, quiero hacer canto, me voy a uno, me voy al otro, se van a pelear, no, vení conmigo, no, vení conmigo, vení conmigo. Imagínense un mundo donde todos nos peleemos por decir, no, vení a estudiar conmigo, no, porque queremos dar lo que tenemos, ¿no? Donde ahí el foco va a ser, yo quiero que tomen, es como que soy un árbol y quiero que coman de mis frutas, ¿no? Entonces, en un mundo donde todos estuviéramos en esa predisposición, desde luego que no tendría sentido la moneda, porque la moneda tiene sentido cuando hay escasez. Entonces, y quiero volver, sin irme a ese lugar más economicista, a la reflexión de la retirada, que decía, ¿cómo es tu nombre? José. Y de paso les paso el chivo que este sábado doy un taller sobre conectar con los dones y talento y transformar la vida de uno. Así que si alguno está interesado, habla con Kiko después al final y estamos dando algún descuento también. Así que bueno, pero también esto de llevar los dones y talento a nivel pedagógico, veo que según la generación y según el momento de vida, tiene sus particularidades, ¿no? Estamos hablando de los millennials, y los millennials no es toda la realidad. También está la generación X, están los baby boomers, y cada generación está teniendo un desafío particular en la implementación de los dones y talentos. Específicamente en mí, observar en mis workshops, y lo fantástico es que me han tocado desde un chico de 16 años y uno de 12 hasta de 70 años en mis talleres, y ver cómo aplicar mismos métodos y mismas preguntas y darse cuenta que las preguntas son las mismas, quiénes somos y para qué estamos de alguna manera, y después la implementación obviamente va a depender de las necesidades y el momento que está cada uno. Un millennial necesita más monetizar, es cierto. El generación X está más o menos con un proyecto financiero medianamente hecho y dice quiero más tiempo y quiero hacer cosas que me gustan. Y un baby boomer se está acercando a la jubilación, como decimos en Argentina, acá le dicen el retiro, ¿Jubilación? Jubilación también. Bueno, y acá hay un problema y es un desafío, y la generación baby boomer, así como los millennials estamos obligados a reinventar el trabajo, los baby boomers a reinventar el rol de la jubilación o de ese momento de la vida. Y acá
Yo me di cuenta, creo que mi tesoro, yo salí de la depresión, estuve depresivo en 2012. Cuando Emilio me conoció fue cuando salí como un torpedo de mi depresión. ¿Cómo? Conectando con mis dones y talentos. Les puedo decir que hoy también, bueno, justo preguntaba Antonio en la entrevista de él sobre la salud. Los dones y talentos tienen un efecto terapéutico, específicamente activan la serotonina y la oxitocina. Son neurotransmisores. Yo lo comprobé a mí mismo. Estuve depresivo y salí sin pastillas, simplemente conectándome a mi talento de la comunicación, de la reflexión, pero no desde el hobby, sino dándolo a los demás. Cuando logré hacer eso, salí. Y ahí hice un gran descubrimiento que es mi tesoro. Esto no me lo roba nadie porque lo sé desde las tripas. Yo me voy a jubilar cuando me muera. Yo me voy a jubilar de dar mis talentos cuando yo me vaya a este mundo. ¿Por qué? Porque yo me voy a pagar como una rosa que se cierra si yo dejo de dar lo que soy. La rosa tiene que dar el ser rosa. El ruiseñor tiene que cantar. Entonces, así el ser humano tiene que dar sus dones y talentos. Cuando no da, hay un proceso natural de nuestros químicos, incluso que nos lleva hacia el tánatos, como dice Freud, eros y tánatos. Eros, esa pulsión de vida, se va hacia la pulsión de muerte. Y un poco ahí viene la depresión. Yo soy muy, como buen pisciano, soy amigo de la muerte, de la depresión y de lo negativo. Y yo exploro mi muerte y yo aprendí mucho de la depresión. Aprendí el no tener sentido y entiendo a las personas que están entrando en edad jubilatoria, porque yo me sentí como un viejo de 90 años. No tenía ganas de estar vivo, hasta incluso me di cuenta, decía, la vitalidad no es algo que tenés siempre. Es medio tonto lo que estoy diciendo, salvo que alguien haya vivido una depresión. O yo decía, cuando los viejos dicen, cuando yo era joven, entiendo esa frase, porque de golpe me vi privado de mi vitalidad, que es la que tengo ahora, que me volvió y con creces, pero en ese momento, en la ausencia total de vitalidad y de entusiasmo y de ganas de vivir, de eros, solamente con ganas de morirme, que se me detenga el corazón, me entendí a enfermos terminales, a viejos que están deprimidos porque ya sus vidas no tienen sentido, o a personas depresivas en general. Y ahí me di cuenta qué desafío tienen también, no todas las generaciones, quiénes somos y para qué estamos. Todos tenemos el mismo desafío y la misma necesidad, que es expresar quiénes somos, dar nuestros talentos, porque no los podemos guardar, somos los primeros perjudicados. Eso que no das te lo quitas, como dicen, ¿no? Y los baby boomers de alguna manera van a tener que resignificar y diferenciar el fin contractual legal de un trabajo remunerado con el cómo puedo dar continuidad a mis talentos. ¿Sí? Esa profesora apasionada que enseñaba matemática y todos la amaban, no tiene que frenar jamás de enseñar matemática. Ese, no sé, el panadero que hace el pan no tiene que dejar de hacer pan. Y, ay, ¿querés que trabaje hasta lo último? Sí, no es trabajar, es dar su talento. La Madre Teresa fue que también lo cita Emilio, es un ejemplo de eso, y con esto cierro esta reflexión. Hay una filosofía japonesa que yo dije, esto es los dones y talento aplicado a la tercera edad, no digamos vejez porque a nadie le gusta, viejos son los trapos, como dicen. Entonces, el Ikigai, ¿sí? No sé si escucharon hablar, en Japón son muy longevos, viven de 80, 90 años para arriba y tienen una particularidad que son viejos muy vitales. Y cuando se les preguntan cuál es el secreto de ser vitales, ellos dicen es el servicio a la comunidad. Es siempre ser útiles de alguna manera y estar apasionados por algo. Miren la sabiduría de los japoneses que de alguna manera están diciendo, está conectado tus dones y talentos y dalos. A pesar de que ahora necesitas dinero, no, vos sos el primer beneficiado de dar tus dones y talentos. Por ende, yo descubrí que el primer motivo por el cual uno debe conectar sus dones y talentos y darlos en forma de servicio a los demás es terapéutico y es egoísta, es por uno mismo. Si uno no lo hace, uno tiende al tánatos, a la depresión o a la desmotivación y a la falta de sentido. Y el segundo motivo, según Millennial, paso puede monetizar alguno de sus talentos. Y un baby boomer que está en ese otro momento puede ir pensando, bueno, ¿qué otras actividades puedo hacer ahora que voy a tener más tiempo? ¿Sí? Se me está acercando ese momento de la jubilación. ¿Cómo voy a rellenar ese tiempo que me va a sobrar? ¿De qué manera puedo ser útil a la sociedad? Y esta es otra gran pregunta que vamos a tener que reflexionar como sociedades occidentales, ¿no? La función de la tercera edad. Más cosas. ¿Más preguntas? Bueno, con respecto a la generación, a ese cometido, digamos, de cada generación o a esa inquietud que cada generación tiene, yo como astróloga
lo uno a la posición de los planetas generacionales, que son Neptuno, Urano y Plutón, sobre todo. Por ejemplo, yo creo que los millennials sois de Plutón en Sagitario, por eso el tema del viaje. Sí. Sagitario es totalmente... Sin embargo, yo, por ejemplo, soy Neptuno en Libra, que los hippies, ¿no? Que quiero seguir siendo hippie toda mi vida y volver a la naturaleza. O sea, eso tiene mucho que ver con eso. Con las generaciones, sí. Sí, son planetas generacionales que influyen en la misión de cada generación. Y tú eres Piscis, pero tienes mucho Virgo, por eso eres contrario. Claro. Tienes y tengo ascendente Sagitario, por eso me vine de viaje para acá. Sí. Y la sigo a mi astral también, que es millennial. ¿La conocen? A mi astral. Sí. Es la millennial astróloga con más seguidores en habla hispana. La nombré en el libro también, así. En paz. Tú, eso que yo quería comentar algunas cosas. Bueno, me ha parecido todo muy interesante. Yo soy de los tengo 61 años. Baby boomers. Pero me he reconocido en muchas de las cosas que habéis comentado. Y de hecho yo creo que bueno, había quien decía, yo creo que ejercía un tanto de maestro, que cualquier camino tiene que tener corazón. Si no hay corazón, puedes perderte por cualquier sitio. Y si hay corazón, cualquier sitio donde vayas a llegar es un territorio sagrado. Pero la cuestión es que el viaje más importante, y esta sería la recomendación si acaso de alguien que tiene más edad hacia los que tienen menos y ahora tienen más necesidad de encontrar respuestas, sería que el viaje es un viaje de la consciencia y es un viaje hacia adentro. Cuando uno llega a entender, pero esto es necesario que la pregunta se formule por parte de cualquiera, no importa si tienes muchos o menos años. Si hay una demanda porque lo que existe no te satisface, entonces dale plena rienda a todo con entusiasmo absoluto y busca el corazón, porque el corazón es la confianza de la vida, es el retorno a la madre como vida. Al final todos somos latidos de un mismo corazón, y yo creo que esa es la recomendación que yo podría hacer a todos aquellos que como generaciones más jóvenes tienen mucho de lo que nosotros no hemos tenido, que ya lo tienen aprendido como almas jóvenes o muy viejas que ya son, el vivir el presente. Esto de vivir el presente es una maravilla. Si es que lo que nos sobra es vivir el pasado, lo que nos sobra es el pasado y el futuro. Desde el presente está el corazón y está la posibilidad de vivir todo lo que es lo superior, la conciencia superior. Ese es el verdadero viaje que yo creo que hay que hacer. Bueno, muchas gracias, sí, coincido totalmente. Totalmente. Comparto algunas preguntas. A ver. Que tenemos en Facebook Live. Tenemos amigos desde México, desde Perú, otra chica de Uruguay. Bueno, tenemos una chica, Liliana, que dice que es fan de Emilio hace muchos años. Un saludo para Liliana, sí, la vi que comentó en Facebook, es de Argentina. Muy contenta y muy agradecida de estar aquí, de poder verlos en directo. Eva Beatriz Gómez dice, ¿a qué se refiere Emilio cuando dice abrazar a lo que duele? No sé si está clara la pregunta. Sí, a propósito del sapo del que hablaba. Hice la reflexión al hilo como metáfora de los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles tienen una enorme sabiduría. Y el caso del denominado sapo, que es un ser vivo precioso como todos los seres vivos, ahí vienen mis perritos, por cierto, que es un ser vivo precioso. El caso del sapo en la mayoría de los cuentos se rechaza. Es algo que los cuentos ponen como algo feo, que no gusta y lo rechazan. Metafóricamente yo lo he sacado a colación porque representa todo aquello que aparece en nuestra vida y no nos gusta. Eso es un sapo. Pero si está en tu vida tiene un sentido. Y los cuentos infantiles lo ponen de manifiesto, que si en lugar de salir corriendo te acercas al sapo y lo besas, se convierte en un príncipe, se convierte en una princesa. Es decir, ese hecho, esa situación, esa circunstancia, esa persona que tu mente de celego te lleva a rechazarlo, dices, esto no puede ser, esto porque está en mi vida, yo esto no lo quiero, esto no puedo. Bueno, pues realmente si está en tu vida, tiene un sentido. Y si en lugar de rechazarlo te acercas e indagas y buscas, te darás cuenta de que eso tiene un regalo.
Lo compartíamos esta mañana cuando hablábamos entre nosotros con el accidente que yo tuve, me llevó al borde de a tener un pie en otro barrio. Me dice, vaya hombre, vaya tela, la tesitura en la que te viste. Eso fue un regalo de la vida, espectacular, inmenso. 10 meses fuera de juego, la UCI, hospitalizado, un regalo de la vida inmenso. Nunca estaré más agradecido a nada como esa experiencia de estar con un pie en otro barrio, con lo que eso me aportó, y de estar después 10 meses teniendo que estar viviendo de otra forma totalmente distinta, de mucho encuentro interior, de mucha reflexión, de mucha introspección. ¡Qué maravilla! Eso es un sapo, y los sapos son regalos. Aquí, a mi izquierda, a vuestra derecha, hay un cuadro. El cuadro es de un gran místico español, Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz habla de sacar lo mejor de nosotros mismos. Él lo llamó la transformación en Dios, la amada en el amado transformada. Y en el poema donde mete esa transformación, donde habla del amado en el amado transformada, tiene como título ese poema La noche oscura. La noche oscura. Dice, hombre, por favor, si estamos hablando de sacar lo mejor de la transformación, de la amada en el amado transformada, el título debe ser El día luminoso. Pues no, él se dio cuenta y dice en el poema, oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. El papel de la noche, el papel de los sapos. Silvio Rodríguez, ahí en América Latina, en la canción del Elegido, dice en un momento determinado, hablando de ese ser de otro mundo, que en un momento determinado viene a decide bajar a la guerra, quise decir a la tierra, ¿no? Que dice la canción. Dice, aquí él se dio cuenta, quizá por eso se llama El Elegido, de que lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Y es verdad que las cosas hermosas nos pueden aportar un desarrollo en conciencia bestial, pero ¿quién se desarrolla en conciencia con la salud? ¿Quién son aquellos que se levantan por la mañana agradeciendo tener energía, estar sano y poder vivir la vida de ese día con salud? No, no te acuerdas, no lo computas. En cambio, cuando estás enfermo, todo el día estás sabiendo y eres consciente de que estás enfermo. Entonces, le sacamos mucho jugo consciencial a las noches oscuras, a los sapos, que tienen un sentido profundo si llegan a la vida. A eso me refería a Beatriz. En mi caso, bueno, que conté la depresión fue, yo agradezco la depresión, parece loco, pero porque yo antes de la depresión no sabía por qué alguien podía haber perdido el sentido de la vida. Me pareció una pregunta tan ridícula buscar el sentido de la vida hasta que lo perdí, hasta que experimenté el cero. Es como que me quedé sin combustible. Yo no sabía que existía ese estado. Obviamente que en el momento, perdón por la expresión, voy a ser muy argentino, era un estado de mierda. O sea, no me gustaba, era horrible, pero una vez que salí más sabio, salí aprendiendo algo. Y vivo mis dones y talentos de las tripas, o sea, no lo vivo de un concepto intelectual. Mis dones y talentos son los que me mantienen energizado, me dieron fuerza para venir del otro lado del Atlántico, porque estuve en el cero de no tener ninguna energía a esto. Incluso yo me acuerdo, y eso fue a mis 26 años, a los 18 cuando estudiaba Ciencias Económicas en Santa Fe, hacía ejercicios, hacía artes marciales, me iba a estudiar, tenía mi vida súper organizada y me acuerdo que tenía fatiga, tenía sueño y como era obsesivo de todo, me hacía súper desayuno, me tomaba complejos vitamínicos y guaraná. Me acuerdo para tener más vitalidad. Veo que mucha gente está obsesionada con la vitalidad. Y les puedo decir de hoy, además soy vegetariano hace 9 años, me hice todos los estudios bioquímicos por si me faltaba hierro, que esto, que lo otro. Y les digo la verdad, a veces soy desprolijo y me paso comiendo pizza. A veces no es que hago toda la variedad. Me hago los controles por año y estoy bien. Y tengo una vitalidad terrible y no tomo vitaminas, no tomo guaraná, no tomo nada. Y puedo incluso un día no comer casi nada, tomar agua y estar vital, porque mi vitalidad no proviene de los alimentos. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que yo descubrí desde las tripas. Los dones y talentos es un concepto místico también y es un concepto biológico. Tiene que ver con nuestros neurotransmisores. Y yo lo aprendí en mi propio cuerpo. Por eso cuando hablo con personas y también he visto en mis talleres, esto es mágico. He visto personas dar el salto de la apertura de un don y talento. Y a mí me encanta poder participar de ese, yo le llamo
de esa patada en el culo, porque las personas necesitan una patada en el culo para dar su don y talento, porque están ahí, no, pero ¿quién va a necesitar? Porque todo con baja autoestima, que todo, y al final es una zona de confort. Y yo he visto personas que han hecho algo muy sencillo, que es algo que lo hacían, lo empezaron a compartir y les ha despertado magia en sus vidas. Por ahí no es que se volvieron millonarios, no es que de golpe entró un montón de dinero, porque el dinero no es el único beneficio. Recuerden que el primer beneficio es biológico, es neurológico, pero han despertado un entusiasmo en su vida que todos se han dado cuenta. Decir, che, convídame lo que está fumando, te dicen, porque yo también quiero. Y esto creo que es lo mágico y por eso, volviendo al tema de lo negativo, yo, gracias a mi enfermedad de depresión psicomotriz, he aprendido esto y lo puedo compartir no solo como un concepto intelectual. Incluso soy el que da la patada en el culo a un montón de personas para que hagan algo que es como decir, ¿qué hago, Martín? No me animo porque quiero cantar, pero me da vergüenza. Yo te digo, a ver, estás parado en el trampolín. Ay, Martín, no me animo a tirar, ¿qué querés que haga? Me voy y te hago así. Aplico las artes marciales, la patada esta de frontal, no, y te empujo. Pero es así. O sea, hay un punto en el cual tenemos que dar un salto y amigarnos de eso negativo, ¿no? Bueno, un poco me fui por las ramas, pero era con esto de abrazar, besar el sapo. Hay una frase de McKenny que dice hay que lanzarse al vacío para darse cuenta que del otro lado te está esperando una cama de plumas, ¿no? Y ahí es donde la magia sucede. Sí. Otra pregunta sí, que hay tiempo para una pregunta. Sí, no sé si alguien quiere más. Bueno. Otra pregunta que tendría es, del otro lado de la tortilla, estamos hablando un poco de los individuos, de nosotros, de las experiencias que tenemos, es ¿qué consejo le daríamos a un empresario consciente, desde una economía consciente, para que mantengan motivados a los trabajadores y para que puedan los trabajadores dentro de la empresa desarrollar sus dones y talentos también? Interesantísimo. Mira, siempre que puede parecer una respuesta muy generalista, pero no lo es. Siempre que un ser humano, desde un centro consciente, se plantea cómo hacer llegar a otros, como lo queramos denominar, motivación, consciencia, como queramos denominarlo, siempre todo tiene que enfocarlo desde él mismo, en el sentido de que esa persona lo que tiene que hacer con prioridad es ser ejemplo. Todo lo que tú quieres transmitir, me da igual que sean personas que están en tu equipo de trabajo, a tus seres queridos, a tus amigos, al colectivo que sea, todo lo que tú quieras transmitir, lo tienes que hacer siempre desde tu ejemplo. Que a esa persona, por tanto, ahí en el mundo de su empresa, su comportamiento, su conducta, su forma de desarrollar el trabajo, que saque lo que es. Y que ese ejemplo, si hay alguna forma de llegar a los demás, es a través de la fragancia del propio ejemplo, como va envolviendo a los otros. Eso sucede en la relación de los padres con los hijos. No valen los discursos, lo que vale son las formas de vida. Eso es lo que se le va a quedar a tu hijo, el cómo tú eres de verdad, el cómo tú vives. Eso es lo que le vas a aportar como herencia, no lo que le digas o le dejes de decir, que le va a entrar por un oído y le sale por otro. Y en el ámbito de la actividad laboral, yo no tengo una empresa, pero tengo una actividad laboral. Y mi actividad laboral, en parte, me permite desarrollar parte de mis dones y mis talentos. No totalmente, pero sí en parte, ¿no? Y yo esto lo aprendí hace mucho tiempo, para que las personas que forman parte de los equipos de trabajo en los que yo estoy, para hacerle llegar ese entusiasmo, esa vitalidad, que efectivamente la ha definido también Martín, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se motiva? Con el ejemplo. Es evidente, ¿no?, que una persona consciente es una persona que motiva a través de la participación, a través de la delegación, a través de la empatía, a través del feedback, a través de una comprensión, incluso saber lo que hay que corregir, incluso cuando hay determinadas cosas que no se deben corregir, porque el efecto, vamos a llamarle positivo, de la corrección es mucho menor del efecto desmotivante que la corrección puede llevar. Tienes que estar en un estado de conciencia.
Y cuando en ese estado de conciencia tú lo vas desplegando en el día a día, eso llega a tu entorno. Yo eso lo puedo decir con toda claridad. En la organización en la que estoy, yo tengo como funcionario público, no por mi mérito, bueno, sí por mi mérito, pero digo, no porque yo sea muy inteligente, sino porque llevo muchos años, estoy en el máximo nivel funcionarial y tengo la oportunidad de dirigir equipos humanos importantes. Bueno, pues cuando se hacen encuestas de calidad en cuanto al clima laboral, normalmente los equipos en los que yo estoy son los que tienen la mayor puntuación de la organización, ¿no? Y eso no consiste en llamar a la gente y darle un discurso. Eso no consiste en hablar con los 4 que tú consideras que son más líderes e intentar llegar a un acuerdo con ellos. Eso pasa porque tú en tu vida, en tu cotidianidad, en esa organización, tienes que vivir de una determinada forma, tienes que plasmar tu conciencia de una determinada forma. Y eso traspasa fronteras, esa fragancia llega a todo el mundo. Esa es mi experiencia, y no mi experiencia, la experiencia de mucha gente. ¿Qué le diría Martín a los empresarios que tienen problemas con los millennials de hoy en día? Que los despidan, que los despidan. Bueno, Todos monjes. esa pregunta me la hacen seguido y hay ciertas recomendaciones. La primera es entrenarse en liderazgo, un poco lo que dijo Emilio. Él es un líder que se entrenó de manera espiritual. No sé si habrás hecho curso de liderazgo, pero uno puede hacer cursos donde te dicen que tenés que escuchar, que tenés que escuchar no solo con el oído, sino con todos tus sentidos, que es una de las habilidades más importantes, el poder estar atento y detectar los talentos del otro. Y esto es muy interesante. Si yo puedo conectar con mis talentos, de golpe puedo verle con más rapidez el talento al otro. Y si yo tengo que dirigir a personas y ustedes están en mi equipo y de golpe veo que, por ejemplo, ella le gusta pintar y hay que pintar algo, le decir, ¿me ayudarías a pintar este lugar? Y eso es muy bicho hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que, primero, si yo le pido algo que es de su agrado, ella va a tener más voluntad de cooperación. Entonces, estas son ciertas capacidades que son de líderes, pero se pueden entrenar. Entonces, hoy hace falta en las empresas mucha capacitación en liderazgo, no solo capacitación intelectual, sino que hay un despertar de habilidades y de conciencia en esas capacitaciones, porque uno tiene que ser ejemplo, no de bla bla, sino vivirlo. Y después hay otras cuestiones que con los millennials se están viendo, que es flexibilizar el trabajo, flexibilizar los horarios, permitir opciones de teletrabajo, permitir flexibilidad en la vestimenta. Por ejemplo, obviamente que si hay una reunión que tiene que ser de smoking, bueno, esa reunión, pero si después no es tan importante y acá en Sevilla hace calor, que se pueda venir de bermuda, está bien. Entonces, o sea, ¿para qué le vamos a decir que vengan de pantalón largo? Y cosas así. Hay ciertas cuestiones que los millennials valoran, que son el tiempo, las flexibilidades y ciertas atenciones que con poca inversión se logra mucho, que es, por ejemplo, darles el desayuno, o darles frutas, comida saludable en las empresas, un pequeño lugar que se pueda dormir la siesta o se pueda relajar. Son cuestiones comunes que hoy se llaman amenities o cuestiones que se valoran, que son parte del salario emocional, ¿no? No son monetarios, pero que aumentan la sensación de gratificación, la persona se siente querida. Incluso les digo, pequeños empresarios en Argentina, escuché de un empresario chiquito del sur de la Patagonia que tuvo una idea que no sabía qué darle a los empleados y él tenía un departamento de veraneo y no lo ocupa todo el año y dijo, lo voy a repartir entre mis empleados. En sus vacaciones tiene la opción de ir gratis a mi departamento. Un empresario chico. Miren cómo creativamente les mejoró el bienestar a partir de decirle, además de sus vacaciones, tienen lugar gratis de veraneo en una linda playa. Entonces les doy ideas siempre, obviamente con creatividad, uno puede pensar ideas para mejorar ese clima laboral. Y desde luego que la parte de dones y talentos acá es compleja porque no va a depender solo del empresario, es una búsqueda de cada persona. O sea, uno como el reclutador de recursos humanos va a tratar de ver que la persona tenga las aptitudes para un puesto. Pero de golpe, esa persona no es un maestro espiritual, o sea, va a tratar de detectar eso. Y es bueno que esa persona sea buena, que sea idónea, para que cada persona más o menos esté en sus dones y talentos. Y después, con un buen liderazgo, ir acoplando que esos talentos realmente estén en la misión de esa organización. Esos son un poco mis consejos para empresarios y millennials, ¿no? Con esto... Pues con eso terminamos, Martín. Hemos terminado. 9 en punto, así que como alemanes hemos finalizado. Así que espero que se hayan divertido. Mandamos un saludo acá a América Latina también, que nos escuchan. A vosotros los que estáis aquí, a los que estáis más allá. A todo el resto de España también, ¿no? A todo el resto del sistema solar. Bueno.
Muy bien. Bueno, gracias, Gustavo.